Hola, 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 queridos Qualities, amigos inversores, inversoras, Inversionaurius, bienvenidos todos a nuestro canal de YouTube, a nuestro podcast. Tenemos un nuevo programa en Quality and Alpha con dos queridos amigos, Shafi Paganelli y Mercedes de CIM Inversores. Muy buenas a los dos, buenas tardes y gracias por venir a Quality and Alpha. Hola Emilio, buenas tardes. Un placer estar aquí contigo. Hola Emilio, igualmente, un placer. Bueno, ya tenía ganas de reunir a inversores avezados en derivados y operaciones financieras de mucho tipo. Nos han preguntado mucha gente por el foro y también por Twitter. En Twitter ya sabéis también que tenemos una buena comunidad fintuitera. Y bueno, antes de empezar, pues queríamos, para los que no os conozcan, yo os conozco y la gente de Objetivo 2025 también, pero el resto de gente no. Sabemos que tenéis un blog que se llama CIM Inversores, pero contadnos un poco más, pues, quiénes sois y de dónde venís para que os conozca un poquito más la comunidad. Bueno, pues como contamos en el blog, somos Shafi y Mercedes, ingenieros de caminos. Shafi es brasileño, yo soy de aquí de España y nos conocimos en Belgrado, que estábamos allí los dos con una beca IAESTE en el año 97, que ha llovido ya un poco desde entonces. Eso era poco después de la guerra, ¿no? Bueno, ya había pasado un tiempo, pero tampoco, aquello estaría todavía medio destrozado. Eso fue entre una guerra y otra Sí, realmente, fue ¿no? entre las Sí, dos guerras que tuvieron. Habían zonas que todavía estaban mal. Impresionaba un poquito para mí, que era la primera vez que salía así en plan aventura, digamos. salías de, Fue de casa, ¿no? De Valencia, de las sí, faldas por de lo mamá. menos, exacto, con mi maleta y... Es duro salir, de casa. Bueno, Safía no se acordará, pero yo recuerdo, no, yo he salido varias veces, pero recuerdo para mí la situación más estresante. Yo cuando tenía 15 años me fui de intercambio a Reino Unido, que bueno, eso, como iba con gente del instituto no me supuso un gran cambio. Pero cuando ya en la crisis después de la crisis de 2008 yo salí en 2012, me fui a Qatar y estaba aquí un día tranquilo buscando trabajo, como tantos otros, y a la semana siguiente me encontré en el desierto, bajar del avión, en un avión en el que no había ningún blanco como yo, a las 5 de la mañana, 55 grados centígrados, pensaba que eran las turbinas del avión y el pakistaní que estaba al lado me dice, no, no, si están apagadas. Aquí el clima es que es así. Y me supuso un shock fuerte, ¿eh? Y llegar luego al hotel, abrir la ventana y escuchar el rezo ahí del Corán cuando yo no había salido de Europa es realmente duro. Y no sé si esa experiencia es buena vivirla muy traumáticamente o es mejor de manera más acompañada y más gradual. No sé, Chafi, tú eso cómo lo has vivido, ¿no? El salir de casa y qué recuerdo tienes. Bueno, es que la verdad, yo salí de mi casa con 15 años. Mis padres vivían en un pueblo y yo quería estudiar y salí con 15 años para ir a la capital, estudiar y entrar en la universidad. Entonces tenía, en Brasil había un examen antes de la universidad y tenía que prepararme antes en el bachillerato, COL, no sé cómo se llama aquí. Sí, el Entonces bachillerato. Ahora salí es el de casa, bachillerato. Ahora es el bachillerato. sí, salí de casa muy temprano. Y en 97, cuando terminé la carrera en Brasil, me vine a Belgrado, donde conocí Mercedes, pero no he vuelto a Brasil desde entonces, que cuando volví conseguí un trabajo y me fui a trabajar fuera. Y la verdad que es una experiencia bastante dura al inicio. Uno es joven y todo está muy bueno, pero muy Hay quien, duro. perdona, hay quien ve españoles por el mundo. No sé si allí en Brasil habrá algún programa que sea parecido, pero ves españoles por el mundo y dices, ostras, qué bien vive la gente. Pero claro, yo veía gente ahí que salía, que ganaban, no sé, 6 o 10 mil euros al mes y vivían a todo trapo, pero luego hay gente también que a lo mejor no lo pasa tan bien y claro, el que no le va bien, ese no sale en la tele a contarlo. No, No, ese programa Ha hecho lo mucho daño. conocíamos y parece que todo sea muy fácil, ¿no? Llegué, me gustó tanto que me quedé. Y lo que no te cuentan es que el me quedé es una montaña de trámites, de burocracia, de adaptación, Cuando vas con una empresa, pues te lo facilita un poco, pero cuando vas tú solo es durillo, sobre Yo, todo si es un país muy yo estuve, distinto al yo tuyo. estuve viviendo con un chaval no sé si me escuchará, de sí. Granada. Bueno, chaval, pues ya con 3 hijos ya tenía, ¿sabes? Y la verdad, yo a veces me quejaba y decía, joder, qué cabrón, digo, "¿Y aquí qué coño hago yo? Tan lejos de mi casa, tal. Y él me decía, y él se había ido allí en la crisis porque era aparejador, ¿no? Arquitecto técnico o ingeniero de edificación, como se diga ahora, y aquí estaba el tema, todavía peor que la ingeniería civil, se había ido en plan turista, que había mucha gente que todas las semanas llegaba algún español o varios con la visa de turista para buscar trabajo y costeándose todo pues de su propio bolsillo, ¿no? Y yo recuerdo que yo pagaba una habitación, pues te costaba 1.000 euros al mes una habitación, y esa gente se lo tenía que costear todo para tratar de buscar una oportunidad.
Y luego lo pensaba y decía, ostras, pues sí que es realmente complicado. No, nosotros nos casamos en 2003, que fue cuando yo me fui para allá y fue la época en la que todo el mundo venía aquí a trabajar. Entonces yo allí, vamos, me encontraba a lo mejor alguna ONG perdida, pero donde estábamos españoles pocos o ninguno. Hasta que no llegamos a Lima en 2011-12, Sí. casi no conocía ningún español trabajando donde estábamos nosotros. Y entonces, en aquella época que sí que empezaron a llegar allí, pues alguno iba con la empresa, pero muchos iban a buscarse la vida en plan, pues eso, tengo para 3 meses y en 3 meses me tiene que salir algo porque si no me tengo que volver. Eso, Y es desde mi chungo. punto de vista, eso es chunguísimo y es un error porque te genera pues una gran ansiedad y un estrés ir contra el crono, ¿no? O sea, las cosas no se pueden hacer así. Si tienes que ir a un sitio y te tienes que plantear otro tipo de objetivos y luego es verdad que tienes que tener a lo mejor el respaldo de la familia y decir, oye, mira, pues no sé, ves un año, a lo mejor homologas tu título, si eres titulado, o buscas trabajo, o a lo mejor conoces a alguien, puedes trabajar con él para ver si te sale otra cosa, que puede ser que no, o si estás en un país anglosajón, pues puedes aprovechar para aprender el idioma. Si no te sale trabajo, pues te vuelves, si te sale trabajo y te quedas, perfecto. Pero yo me di cuenta que ponerlo, porque yo también quería trabajar, a ser posible, en una empresa anglosajona o americana, que bueno, las condiciones eran mucho mejores y había otro tipo de trabajos, y luego me di cuenta y digo, es que esas cosas llegan cuando no las necesitas, ¿no? Entonces es mejor, hay que ser constante, pero tener la tranquilidad de, oye, yo trabajo o hago lo que tenga que hacer, si sale bien y si no, pues me vuelvo a mi casa y punto. Sí, la verdad que la vida de expatriado no es fácil. Incluso ahora mismo yo estoy aquí en Valencia, me gusta mucho la ciudad, pero yo soy un expatriado aquí. Aunque ya adopté el cremaet, pero soy un expatriado y hay Hombre, cosas que pero no estoy tú eres acostumbrado. valenciano ya, tú eres valenciano ya aquí. Si sales en la bici y te vas a almorzar, hacer los Exactamente. almuerzos esos de 2 horas, la adaptación es total ya. No, pero Pero luego hay países en los que es mucho más difícil adaptarse. O sea, yo creo que España, si vienes bueno, si el idioma lo conoces y tal, es bastante sencillo adaptarte. no, pero no lo creas. En mi caso fue un poco más complicado porque yo sigo hablando el portuñol, no hablo el español. Pero aún Mercedes tenía mucha dificultad de entender cuando cambiábamos de un país al otro, el español cambiaba completamente. Entonces, imagínate, era dificilísimo entender a la gente de cada país. Y luego, trabajar en obras, lejos de la ciudad. Tenía que pasar la semana en campamento, venir a la ciudad fin de semana. Pues, no era fácil. No, eso es cierto que no es vida. El trabajar ahí en los Labour Camp, eso es duro. Yo he tenido compañeros que se han ido a Argelia a trabajar, han estado 2 años prácticamente sin salir del campamento. Y luego dices, ostras, si he perdido 2 años de tu vida. Es verdad que esa experiencia luego les ha valido para pues, optar a puestos mejores, pero son 2 años de tu vida que realmente pierdes, porque el hacer una estación de gas en Argelia no es el sueño de nadie. Bueno, yo no creo que sea perder, pero aprendes otras cosas, vives otras experiencias, a veces conoces gente que luego te abre otras puertas, pero vamos, que uno tiene que estar dispuesto, porque si no... Si no, no aguantas. Y yo estoy muy de acuerdo con Mercedes. No es fácil, es una vida dura. Pero por otro lado, tú tienes experiencias que no tendrías si estuvieses viviendo todo el tiempo en la misma ciudad. Y yo creo que yo repetiría casi todo, no todo, pero casi todo otra vez. Me abrió muchas ventanas, muchas puertas y la verdad, yo soy lo que soy hoy gracias al trabajo que yo tuve. Y Mercedes también, yo creo. Luego, claro, también hay países o países, porque Argelia es como muy radical, ¿no? Argelia Nosotros donde lleva 40 estábamos, años. pues pudimos conocer muchas cosas, Sí. hicimos mucho turismo también. Argelia lleva 40 años en guerra, o sea que no es un país en estado de excepción. Además, no es un país especialmente acogedor, ¿no? Por eso. Bueno, has comentado antes de pasar al tema de las inversiones, o has comentado lo del IA y para que no lo sepa, pues es una beca por la cual tú buscas un puesto a lo mejor de trabajo aquí en verano en una empresa española constructora o en una administración pública donde sea, y tú te vas a otro país donde alguien haya hecho lo mismo y puedes pues estar en verano, pues no sé, en Chipre, hay gente que se ha ido a Chipre, Polonia, en Brasil. Yo estuve a punto de irme, pero la verdad que no conseguí, pese a que llamé a constructoras y demás que tenía contactos, no conseguí que fueran capaces de firmar una beca. Ya ves tú, luego lo pensaba y digo, ostras, digo, una constructora, no sé, como en el caso de alguna grande castellonense que había, que no me quiso firmar unas prácticas que le costaba, no sé, un becario 1.000 euros 2 o 3 meses aquí. Digo, vaya país que vivimos también, ¿no? Y me acuerdo también otra anécdota que fue cuando
ahora que no me escucha mi señora esposa, que vino una brasileña aquí de intercambio de ella y yo pensaba que todas eran mulatas y vi que era rubia de ojos azules, probablemente de ascendencia holandesa, y ahí se me cayó también un pequeño mito, ¿no? Se te cayó el mito. Se me cayó el mito, pero bueno, he de decir que era realmente guapísima. Parecía Giselle Bunchen, pero en versión caminera. No, yo cuando nosotros éramos novios, yo hacía de babysitter de unos niños pequeñitos y el nano me decía, dice, entonces tu novio es negrito como Ronaldo. Y digo, no. Está el mito de los brasileños y de las brasileñas, sí. Bueno, en Latinoamérica en general es que hay muchas clases y razas y diferencias. Es quizás complicado de entender si no has estado allí, ¿no? Bueno, es lo que yo digo siempre, la globalización en mi vida empezó muy temprano. Mi madre era libanesa, mi padre descendiente de italiano. Yo nací en Brasil para luego casarme con una valenciana. Entonces, Los libaneses son los mejores comerciantes del mundo. Probablemente sean buenos aduladores también. bueno, yo creo que me ha tocado la parte mala, que comerciante soy muy malo. Oye, la comida libanesa es muy buena. Yo creo que los mejores restaurantes que he estado en Oriente Medio eran libaneses. Sí, aquí de vez en cuando hacemos Alguna cosita. algo ¿No? bueno. El hummus, el falafel, el pan, no me acuerdo cómo le llaman al pan, que está muy Pan rico árabe. también. El pan árabe, sí, lo mezclas ahí con el hummus y las salsas. La verdad es que tengo buenos recuerdos ahí. Tenía buenos amigos libaneses cuando estaba. Luego también, lo malo es que para trabajar con ellos y negociar es duro. Porque eran duros, me acuerdo que eran duros de roer. Tenía un cliente libanés en Gabón y el tío era pesado, pero pesado del punto de que cuando ya te había regateado 10 veces el precio, se cogía el avión, se venía a España y se sentaba aquí y te lo volvía a regatear. Y al final, solo para dejar de oírlo, se lo dabas ya, que fuera perdiendo dinero. Ya, llévatelo, que no quiero volverte a ver ya. No, una tía que teníamos en Líbano nos fue a visitar en Brasil una vez y quería comprar una ropa o algo de Brasil. Entramos en la tienda, como aquí, miramos y salimos, compramos y salimos de la tienda. Y mi tía decía, ¿y no vas a regatear? Porque, ¿qué estáis haciendo? Tenéis Está que mal visto, regatear. además. Eso está en la sangre. Está mal visto si pagas más de la cuenta. Exacto, pero dice que lo hacen eso porque quieren hablar con el cliente, quieren que el cliente hable contigo, o sea, es una relación más cercana. Es para socializar, ¿no? Exactamente. No, y que está en la cultura, en la sangre, son fenicios. Siempre han vivido del comercio y se han tenido que reinventar porque tantos problemas políticos que hay en su país. Bueno, pues si os parece, para pasar al tema de las inversiones, que yo creo que es lo que más les interesa a nuestros oyentes y espectadores, si es que se les puede llamar así a los queridos youtubers, hay una pregunta que nos hace nuestro querido Vizcay en el foro, uno de los amigos que tenemos de Euskadi. Que están en la cama y le dice la mujer, dice, Manolo, te siento distinto. Y dice, es que soy Juan. Que tenemos bastante followers de allí, por cierto. Y os la leo y si os parece podemos ir poniendo las transparencias que habéis preparado para que las vean los que nos sigan a través de YouTube y se las vamos leyendo a los podcasters. Y mientras las preparáis, yo voy leyendo. Podemos compartir pantalla, mientras tanto yo voy leyendo la pregunta de Vizcay, que dice así. Dice, buenas tardes. Por lo que indican, son expertos en opciones y derivados. Ya os digo yo que sí, porque bueno, pues se dedican a eso, ¿no? Y de hecho viven de ello en gran parte, le sacan partido. Dice Vizcay, yo desconozco, o las desconozco prácticamente todo sobre las opciones. Solamente sé que son una opción, lo que es una opción de compra y una de venta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su estrategia de inversión? ¿Les lleva mucho tiempo de preparar y seguir la estrategia? También quisiera preguntarles si invierten directamente en acciones al contado, en cuáles y en qué se diferencia de la estrategia con opciones y os da las gracias, ¿no? Bueno, ahí vamos a responderlo, si os parece, con estas pequeñas diapositivas y si queréis contar un poco a los amigos de Quality and Alpha quién es CIM Inversores, porque tenéis un blog, tenéis una newsletter también que compartís gratuitamente, por lo menos hasta el día de hoy. Y bueno, eso yo os recomiendo a todos los que estéis interesados, tanto en las estrategias de opciones como incluso diría que la operativa en sí con las acciones, también comentáis a veces cosas muy interesantes como cuándo entrar, cuándo salir. Habéis hablado sobre el buy and hold, sobre la inversión value y también comentáis algunos libros importantes. Pero bueno, nadie mejor que vosotros para explicarlo a nuestros amigos. Sí, bueno, nosotros cuando nos volvimos aquí a España hace ya 3 años, vimos que sí que es verdad que en España ya empieza a haber como más interés por todo esto de las inversiones, pero la mayoría de la gente se va hacia inversión por dividendos o el buy and hold
o indexados, que está como muy de moda ahora. Pero así información o blog sobre nuestra forma de invertir, que es así un poco diferente, pues no había tanto. Y entonces pues nos decidimos a abrir el blog para poder un poco contar lo que hacemos, que siempre puede haber alguien que le interese. Y efectivamente, pues si hay alguien que se quiera suscribir, todas las semanas mandamos un email con las novedades que hemos ido escribiendo de ideas, reflexiones. Que pensamos. Un poquito difundir nuestra forma de invertir. Y entonces, bueno, pues si quieres, así Shafi, pueden porque llegar. a lo mejor mucha gente se está preguntando cómo dos ingenieros que están por ahí purulando por el mundo terminan invirtiendo, no sé. Ingenieros por el mundo, sí, eso os iba a preguntar. ¿Cómo terminasteis invirtiendo? Si aplicasteis el lonchafinismo y bueno, y un poco al final, pues gracias al ahorro cuando habéis trabajado, que aquí lo habéis explicado un poco, profundizaréis más, gracias a eso y la inversión, pues ahora podéis, entre otras cosas, pues vivir donde queréis, ¿no? Sim. Eu creio que uma parte importante de tudo isso foi que, pelo menos eu he vivido em países onde tínhamos alta inflação. Em Brasília, chegamos a ter mais de 80% de inflação em um mês. E logo, não tínhamos garantias nenhuma no trabalho. E eu veia meus padres lutando todos os meses para manter o valor do dinheiro e veia que era uma luta em glória. Con 80% de hiperinflación es que no. La única manera que puedes sobrevivir es con el trabajo generar más ingresos, pero con el ahorro es que se autodestruye. Não, era um dolor de cabeça. Eu me acordo que meus padres já não trabalhavam, porque o dinheiro que tinha hasta as 11 da manhã para reinvertir em um fundo que se chamava overnight. Então, passava a manhã, todos do trabalho, calculando quanto ia pagar o overnight para as 11 da manhã, fazer o resgate do dinheiro do fundo da noite anterior e volver a generar no dia. E isso era todos os dias, mas a gente já não trabalhava. Solo se dedicaban al overnight. Exatamente, porque pagava 1 ou 2% por dia, pero a inflação era 2, 3%. Ou seja, não, era uma carreira de la rata impressionante. Então, isso me hizo ver que eu tinha que ahorrar e saber invertir, porque aunque há inflação alta, a inversão em renta variável te ajuda a combatir um pouco a inflação. Sí, de hecho, incluso en Venezuela, la renta variable no, o sea, la inflación no ha conseguido superar a la renta variable, porque más o menos la recogen las empresas, esa inflación en su propio valor. Exacto. Pero ¿qué pasaba en Brasil? En Brasil, en los años 90, el interés real por encima de la inflación era uno de los más altos del mundo. Entonces, en Brasil, en aquella época, la renta fija era la mejor inversión. Empezamos ahí, o yo empecé ahí. Pero luego comencé a ver que la renta variable, sabendo cómo invertir, te daría un poco más. Pero empezamos como todos. Empezamos con inversiones en dividendo, fundos indexados, não havia ETFs na época. Eu empecé a trabalhar em 98, logo nos casamos. Em 2003, Mercedes se foi à Sudamérica a viver comigo e começamos a estudar junto. Me acordo que fim de semana passávamos fim de semana estudando como fazer análise gráfica, como fazer análise técnica com isso. Y de poco a poco juntos fuimos aprendiendo cómo hacer las cosas. Sí, bueno, hay que decir que a lo mejor alguno va a decir, oye, pues joder, recién casados, pasando el fin de semana así, me da aburrimiento. Oye, y pero una pregunta. Que había veces que donde estábamos tampoco había así como mucho más que hacer. No podías salir al cine o a bailar por ahí, ¿no? No había cine. Y para salir del pueblo que estábamos, teníamos que coger un avión, que tampoco se podía salir en coche. Vosotros os casasteis en 2003. ¿El día cuándo fue? ¿En el 97, 98? 97. O sea que ahí ya os enamorasteis y continuasteis en contacto, pero no os veríais prácticamente hasta 2003. No, la distancia, ¿no? Porque íbamos y veníamos. Pero vamos, un par de veces al año, 3 veces al año. Sí, de 3 o 4 veces al año. Podríamos hacer una película. El teléfono patatero de la época y España Directo. De sello. Con España Directo y cartas de sello. Somos de esa época, así sí. de antiguos. Podríamos hacer una película como las de Nicolás Spark, con esa historia. Sí, ahí cultivamos la paciencia bastante. Sí, bueno, es bonita. Eran otros tiempos, desde luego que hoy en día hay mucha más inmediatez. Pero eso también te da más paciencia probablemente. Sí, totalmente. Era increíble, porque surgió el Skype, pero no teníamos una conexión, o por lo menos donde yo vivía no teníamos conexión para poder conectarnos vía Skype. Entonces era
Es Y que hace para 10. hablar por teléfono, en algunos sitios que yo vivía, yo tenía que viajar 80 kilómetros. Porque el teléfono de la obra era una red muy específica para comunicar con la central. Era otros tiempos. No, no, sí, yo me Muy acuerdo, complicado, sí. hace 10 años, sin ir más lejos, el Skype, aunque ya existía, pero no había conexiones para conectarte. Y si te conectabas con alguien, se oía tan mal que al final te ponías de los nervios. Sí. Eso que estamos haciendo ahora era impensable en aquella Impensable. época. Y Y menos luego, inversiones además, llevados. tú con tu campamento, que estaba aquí en medio de ninguna parte, y yo con mi abuela interrumpiendo, ¿ya puedo usar el teléfono? ¿Ya puedo usar el teléfono? Porque claro, o teléfono o internet, las dos cosas no. Y quitabas el cable y le enchufabas ahí la conexión, que iba a pedales de 28K y Sí. decía cuando te conectabas hacía y antes como si estuvieras marcando. Qué curioso. Y bueno, a ellos os dedicabais Sí. entonces a estudiar la renta variable ya en el 2000, ¿no? En adelante. Exacto. Fue cuando Sí. empezamos a poner parte de nuestro dinero en la renta variable. Sí, cuando, claro, al principio es lo típico, ¿no? Te dejas asesorar por el banco y cosas así, y ya sabemos eso cómo suele terminar. Entonces, al final, uno se tiene que poner las pilas porque... El banco en el mejor de los casos termina igual, en el mejor de los casos. De hecho, mi madre trabajaba en el Banco do Brasil. Y las primeras acciones que yo compré fue indicación del departamento de acciones del banco. Adelantando la película, una acción yo conseguí recuperar 10% y la otra acción yo perdí todo. Uf, Fue cuando decidimos, tenemos que estudiar y hacer nuestros deberes. hay que No estudiar podemos algo. fiarnos de otros. No, desde luego que eso es fundamental. Para eso, entre otras cosas, para eso hemos creado esta plataforma. Sí. Exacto, yo creo que va por buen camino. Bueno, en 2008 viene la crisis de la subprime. No sé cómo os pilló. Supongo que mal como a todos, pero yo recuerdo poner la televisión todos los días y el IBEX todos los días bajaba un 10. Parecía que no tenía fin aquello. Mira, nosotros tuvimos una suerte muy grande, porque justo en esa época en Latinoamérica había un boom de construcción. Entonces, con relación al trabajo, no teníamos problema. Y como no teníamos problema con el trabajo, las inversiones nos preocupaban, pero sabíamos que podíamos vivir sin ellas. Entonces, aprovechamos para aprender más y yo creo que fue una época que conseguimos una rentabilidad muy alta, porque no fuimos obligados a sacar el dinero y más bien Pudisteis podíamos invertir. invertir cuando el precio estaba muy bajo. Es que esa es una de las claves. Cuando viene la gente está pensando cuándo viene la crisis para sacar el dinero y que no le pille. Cuando la clave está en, si viene esa crisis, conseguir dinero como sea para invertir. De hecho, hay gestores de estos famosos growth que se apalancan hasta un 40% cuando hay una bajada muy fuerte. Y así es como consiguen batir al mercado. Y cuando el mercado va bien, pues simplemente no haces nada, o prácticamente nada. Sí, y 2008 hasta 2010 fue un periodo de un aprendizaje tremenda, porque vimos que realmente no hace falta sacar el dinero cuando hay crisis. Tú necesitas una cierta liquidez para poder invertir en algo que está barato. Exacto. Y nos fue bastante bien en esa época. Sí, yo creo que allá, por lo menos donde estábamos, se notó diferente la crisis Sí, no fue aquí como en aquí, España. y ni como en Estados Unidos. Como había ese boom de construcción, las commodities estaban muy altas en la época, entonces Latinoamérica depende mucho de commodities. Creció mucho los emergentes, luego también el Mundial de Brasil le dio mucho empuje, ¿no? Sí. Había muchos españoles que se iban ahí a construir o a vender cosas. Y de ahí pasaste, bueno, ahí estabais más invirtiendo en empresas, ¿no? Y de ahí pasasteis a una gestión más activa. ¿Cómo fue ese periodo? Bueno, como dije, nosotros empezamos con inversiones renta por fija. dividendo, con fondos indexados, pero eu sempre tenía el gusanillo de aprender a valorar empresas y saber cuándo entrar y salir de una empresa o de un mercado específico. Entonces, direccionamos nuestro aprendizaje a aprender a valorar empresa, a entender qué es un MOT, qué son las ventajas competitivas, cosas de ese tipo. Y la verdad que tardamos unos 5 o 6 años para poder aprender. Eu creio que a estratégia nuestra hoy día es fácil de hacerlo, pero tardamos ese período para identificar qual é a melhor estratégia que podemos adoptar ou qual é o melhor estilo de inversión. Eu creio que a clave é essa, saber lo que va con tu carácter, la parte psicológica que tú tienes. Sí, nuestra evolución también ha ido marcada un poco por el tiempo que hemos ido teniendo, porque al principio en obra como que era mucho más difícil, ¿no? Luego Exacto. al ir a la ciudad y estar con más acceso a toda la información, internet, pues ahí hemos tenido más fácil el aprender
Luego él siempre ha sido el que ha tirado más del carro, porque él siempre ha sido muy apasionado de todo esto, yo pues detrás. Y poco a poco, pues a medida que vas sabiendo más, pues vas queriendo hacerlo también más a tu manera y un paso detrás de otro. Y sobre todo cuando te das cuenta que funciona, ¿no? Y que hay un sistema más allá de trabajar en el Labour Camp de lunes a domingo para estar en la Rat Race, la carrera de la rata. Hay otra forma en la que esos ahorros que tú tienes pueden estar trabajando por ti. A lo mejor tú estás invertido en uno que está en el Labour Camp y él es el que genera dinero para ti, mientras tú puedes pues, estar en tu casa más tranquilamente con menos riesgo. Claro, eu creio que uma coisa que hoje entendemos, pero naquela época não entendíamos, é o que chamamos de la incompetência inconsciente. É não saber lo que tu não sabes. Então, nós al início pensamos a invertir de maneira, há que invertir para ganhar dinheiro, para ter uma jubilação. Pero não sabíamos como. Começamos o ahorro e poníamos no banco e coisas desse tipo. Pero logo, à medida que fomos estudando, começamos a ver que há mais coisas. Começamos a expandir o abanico, não? Abrir o abanico e ver que há mais possibilidades e diferentes estratégias. E eu creio que o secreto foi saber fazer os cursos de coisas que nós vamos de la mano com o que aprendemos. E eu, por exemplo, não consigo fazer day trading. É um trabalho tremendo e me estressa muito. Eu não consigo fazê-lo. Então, é um pouco saber los cursos que te enseñan cosas que tú vas bien. Yo nunca he conocido a nadie que gane tienen dinero. últimamente muy mala fama, pero te abren opciones. O sea, a veces en los cursos descubres cosas que no sabías o no pensabas y a partir de ahí vas tirando del hilo y si son cursos buenos, aprendes mucho. Bueno, un curso enfocado, lo que pasa es que muchos cursos están enfocados de manera didáctica y yo pienso que los cursos deben estar enfocados a la acción, como la vida, y a ganar dinero desde el minuto uno. O sea, una persona que invierta por dividendos, en el momento en el que compra acciones de Coca-Cola, pues ya está ganando dinero. Entonces, los cursos deberían estar enfocados en ese sentido. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y a ponerlo en práctica durante el curso. No, yo te voy a explicar no sé qué flujo de caja operativo, por dónde entra, por dónde sale. No, aquí hay que venir para ganar dinero. Que eso, y hay que perder el miedo a ganar dinero, porque al final en la bolsa y en las inversiones lo único que importa es eso. Por mucho que tú entiendas a conservador, si tú tienes un depósito durante 10 años y te da el 0%, pues luego vas a tener el 0% menos la inflación. Exacto. Pero yo te digo una cosa. No es solo hacer el curso, porque es lo que comento mucho con Mercedes. Yo he hecho varios cursos en mi vida. La mayoría de los cursos, no solo de inversión, pero relacionado con mi trabajo. La mayoría de los cursos eran cursos que me enseñaban a ser empleado. Cómo utilizar una herramienta para trabajar para una empresa. Yo terminaba el curso y decía, ¿cómo voy a ganar dinero con eso? No, voy a ser un empleado más. Entonces, hay muchos cursos de ese tipo que la gente valora bien, pero que no te sirve para ser un inversor. Eso por un lado. Por otro lado, hay cursos muy buenos, pero si tú no tienes la madurez, ¿no? La madurez, o no tienes el senso crítico de decir, vale, ¿cómo yo utilizo eso para ganar dinero? Tampoco vas a saber cómo ganar dinero. Tú necesitas tener un poco de sentido común y un análisis crítica. Bueno, ese es nuestro lema Quality Alpha. Lee, piensa y luego invierte, ¿no? Si no tienes un pensamiento crítico, con perdón, estás jodido. Porque el mercado, todo, las inversiones cambia tanto. Ahora que hablamos de la renta fija, pero bueno, la renta fija en los 90 tú has dicho que era la mejor inversión y es así. El inmobiliario en España a principios de los 2000 era la mejor inversión. Entonces tienes que tener la capacidad de pensar constantemente e ir adaptándote, igual que pues, cuando inviertes, a lo mejor estás invirtiendo en las empresas, cambian las circunstancias y para poder estar tranquilo tienes que entender el mercado, saber cómo moverte un poco, cuáles son los sectores que van con viento de cola, que nos gusta decir a veces, y donde puedes estar tranquilo, porque si no, corres el riesgo de todo lo que has construido que se destruya muy rápido. Exacto. Cuando has construido algo, ¿Perdón? cuando has construido algo, porque hay gente que ni siquiera ha empezado a construirlo, pues todavía tiene más importancia quizá. A nosotros decimos mucho lo de haz tus deberes, porque al final también lo que igual a ti te funciona, a mí no me va bien o viceversa. O sea, cada uno también tiene que ir viendo lo que a sí mismo le acomoda, ¿no? Eso se lo digo yo a mis hijas, haz tus deberes, a ver si algún día me hacen caso. ¿Te hacen caso? La verdad es que no. Pero igual, no sé, eso ya haremos otro podcast sobre los hijos y los deberes. Si queréis, veamos con un ejemplo qué es lo que hacéis. Creo que tenéis un par de ejemplos preparados y así también damos respuesta a Vizcaya y a los otros
foreros y nada mejor que verlo con un ejemplo. Si queréis, aunque está la transparencia puesta, lo vais comentando y así la gente que nos escucha por iVoox, por Spotify o por Apple Podcast, pues también se hace una idea de cuál es vuestra operativa. De acuerdo. Vale. ¿Que hablo yo? O... Sí. Bueno, nosotros básicamente intentamos hacer una parte grande de nuestra cartera la gestión activa. ¿Y qué buscamos con la gestión activa? Es evaluar y estudiar bien una empresa y determinar si tiene ventaja competitiva y si el equipo directivo, el CEO y el grupo de la gerencia son buenas personas para hacer la gestión de la empresa. Una vez determinamos eso, nosotros comenzamos a evaluar el precio, el valor intrínseco de la empresa. Una vez tengamos eso de esta empresa, miramos el valor de mercado. Y cuando el valor de mercado nos da una oportunidad, es cuando nosotros entramos con una estrategia comprando por paquetes y utilizando derivativos para sacar una rentabilidad más alta. Básicamente es eso lo que hacemos. Sí, luego una vez adquirimos las acciones que queremos de una empresa, en lugar de quedarnos esperando a que el mercado decida si sube o si baja o si se queda lateral, pues seguimos aplicando estrategias de opciones para mejorar la rentabilidad independientemente de cómo vaya el mercado, si alcista o bajista o lateral. ¿Tenéis, por ejemplo, una TIR o una tasa de retorno esperada cuando hacéis las inversiones? Habláis aquí en la transparencia de esperar a que el valor se acerque un 30% al óptimo de compra. Nosotros somos muy conservadores. Entonces aplicamos una tasa de descuento de 15%. 15%, bueno, está bastante bien. No sé si Y lo diría de luego, muy conservador. sí, y luego ponemos una margen de seguridad de 50%. Eso, digamos, al inicio del estudio. Una vez conocemos bastante bien la empresa, podemos disminuir un poco la margen de seguridad, pero tratamos de mantener siempre los 50%. Lo del 30% se refiere a que, aunque nuestro precio de compra sea con el margen de seguridad del 50%, en el momento en que se acerque ya un 30% a esa cifra, ya podemos empezar a aplicar estrategias con opciones, porque sabemos que... O comprar el primero paquete de acciones. ¿Qué es lo que podemos explicar? ¿Comprarlo directamente o lo compráis ya a través de derivados? Vendiendo puts o... Depende de las circunstancias, ¿no? Y de la acción, porque hay acciones que no tienen mucho volumen de opciones y entonces pues compramos directamente. Esas dan menos juego. Aquí vemos el ejemplo. Pues eso, si cuando la encontramos ya está en el precio, pues ya no da tiempo a hacer opciones. Empiezas ya con el primer paquete directo. Vale. Aquí vemos el ejemplo ahora de iRobot, ¿no? La famosa rumba, que todavía me resisto a comprarla como buen chafinista. Sí, pero nosotros cuando invertimos en la empresa terminamos comprando una y estamos muy contentos. Hay que invertir en uno mismo, en su empresa. Exacto. Ay, que había que probarlo. Bueno, no es ninguna tontería, probar que es un buen producto para saber si esa empresa tiene futuro o no. Yo creo que eso es algo importante. Yo lo hago muchas veces. Mira, en iRobot, por ejemplo, de esto escribimos una entrada en el blog, que bueno, no lo hemos dicho para quien nos está escuchando, es ciminversores.com. Y escribimos una entrada sobre lo que se podría haber hecho siguiendo nuestra estrategia con iRobot. También tenéis el Twitter, ¿no? ¿Tenéis algún canal más aparte de Twitter y el blog? Bueno, tenemos uno en YouTube, pero que lo tenemos parado, era simplemente por reservar el nombre. Facebook. Facebook también estamos. Sí, pero yo no me he fijado, pues ya os seguiré. CIM Inversores, pero el que más movemos realmente es Twitter, porque... Y el blog. Y el blog, sí. Sí, el blog con la newsletter, pues ya la gente tiene una manera fácil de... Es que al final, de momento todavía estamos muy centrados en nuestras inversiones, lo otro es... Es que tener que ganar dinero y escribir en el blog, tú sabes cuál vamos a poner más énfasis, ¿no? El problema es que los días solo tienen 24 horas y hay que dormir 8 o tratar de dormirlas. Ese es el problema que tenemos. Pero luego tenemos que salir y montar en bici, tomar el cremaet, tú sabes cómo es, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, ahí veo que en el ejemplo de iRobot, precio medio de compra $41, ahora mismo que está $93, $94. No, bueno, ahora mismo... Está en 96, no sé cuánto está hoy. No sé, pero te cuento, mira, iRobot, cuando la descubrimos y empezamos a estudiarla, fue a mitad del 2019 más o menos, que cotizaba a 93 y algo. Sí. Y según nuestro estudio, el precio al que nos gustaría a nosotros comprar sería en torno a 40, 41.
Entonces, para quien no vea la gráfica, pues nosotros nos apoyamos en el análisis técnico, que hay quien también lo tiene muy ahí castigado, pero para nosotros nos ayuda también. Vimos que tenía un soporte importante por encima de 50. Entonces, eso a nosotros nos ayuda porque puede que sea difícil que la empresa, la acción, baje de ese precio, ¿no? Entonces, eso ya es algo que tenemos ahí en cuenta. Sí, normalmente si baja ese precio indica ya que puede todavía bajar mucho más. Correcto. Sí, un paréntesis aquí. El análisis técnico no es una bola de cristal que te va a prever el futuro. No. Es un análisis para indicarte mejores puntos de entrada. Y tendencias también. Para tendencias, lógicamente, pues si una empresa lleva años con una tendencia alcista, se ve enseguida, igual que si lleva años con una tendencia bajista. Si ves la gráfica de Telefónica, no hace falta ser un lince, no hace falta estar mirando el famoso murciélago invertido o el hombro cabeza a hombro para saber más o menos cuál es la perspectiva de una empresa. Exacto. Entonces, bueno, pues nuestro cálculo de nos gustaría comprarla a 41 o 40. Pues el 30% por encima de eso es en torno a 53, que casualmente es por donde estaba el soporte. Pues ya que dijimos, bueno, pues si cae hasta ahí, pues lo tendremos en cuenta, ¿no? Haremos algo con iRobot porque nos gustó la empresa. Y la ponéis en el radar, digamos. Exacto, la ponemos en el radar. Y esperamos pacientemente. Esperasteis a que llegara el coronavirus. No, fue antes. Llegaron las peleitas de China con Estados Unidos, ¿no? Sí. Fueron los la guerra comercial, sí. Claro, es que todas las fábricas de iRobot estaban en China. Y cuando empezó la pelea de Estados Unidos y China, afectó mucho las empresas que tenían las empresas americanas que tenían la producción en China. Porque el gobierno americano puso aranceles sobre los productos de iRobot. Entonces iRobot en ese momento sacó parte de la producción de China y la llevó a Malasia. Entonces estuvo un periodo construyendo la fábrica y las ventas fueron afectadas en ese sentido. La competencia aumentó y tomó un poco de cota de mercado porque los precios de iRobot subieron mucho. Ellos no quisieron bajar su valor, su precio de los productos. Una buena empresa, como hace ante un movimiento de ese tipo, que es algo imprevisible, pero que te puede pasar, como rápidamente mueve ficha y si hace falta montar la fábrica en Malasia para seguir produciendo y seguir vendiendo. Si hubiera sido una empresa española como la SEAT, se hubiera quedado aquí hasta hundirse. Se hubiera estado violando. Claro, nosotros evaluamos las ratios de ventas, de beneficios, de flujo de carro operacional y vimos que la empresa era buena. Y esperamos a ver si pasaba algún evento para llegar al precio. Y ese fue el evento que pasó. A partir del inicio de 2020, la empresa empezó a caer. No, cayó antes. Inicio de 2020, ¿no? Finales de 2019 se ve ahí. Sí. En agosto fue en esta sacada de resultados. A mitad de 2020, sí. Que es de 2019, cariño. Ah, sí, en 2019, perdón. Sí, eso es 2019, a finales empieza a caer después del verano y hasta 2020 que llega en torno a 50, ¿no? Principios de 2020. Aquí la duda estaba en si el evento se iba a resolver rápido o no se iba a resolver rápido. Pero bueno, pues a nosotros nos gustó la empresa y empezamos a entrar en septiembre-octubre. Empezasteis a comprar acciones, comprasteis la Rumba, ¿no? Comprasteis bicho, le pusimos nombre de bicho, además. Es un bicho que va ahí por el suelo esnifando polvo. Una mascota más. Y fíjate que como no tenemos la bola de cristal, pues terminamos las compras que teníamos previstos y justo después llegó el coronavirus y cayó todavía más la acción. Si lo hubiéramos sabido, nos hubiéramos esperado para comprar más abajo. Hubiéramos comprado mascarillas todos. Incluso la acción llegó a un punto más bajo del valor que nosotros queríamos comprar. Nosotros esperábamos comprar a 40, 41 y la acción llegó a 35. Pero vosotros esperáis comprar a 40, pero a 50 ya estáis comprando acciones, $50. Sí, es como Mercedes comentó, había un soporte muy fuerte alrededor de 50. Además, 50 estaba un 30% por encima del valor que nosotros habíamos calculado. Porque esos valores que calculamos no es un valor exacto, es una idea de rango de precio que podemos entrar. Y nosotros, como somos muy conservadores en la tasa de descuento y la margen de seguridad, nosotros podemos iniciar comprar la acción un 30% por encima de nuestro valor calculado intrínseco. No, tú hablas de conservador, pero en realidad estás poniendo una tasa de descuento alta. Es porque necesitamos un retorno alto. Somos conservadores exigentes.
No sé si hay algún partido político con esa ideología, pero si lo hay, si no lo hay, habría que crearlo. Y la estrategia de salida, que es una cosa... Nosotros somos bastante buy and holders ahí en el foro, pero bueno, también es verdad que hay mucha gente que tiene también esa estrategia de salida planteada de antemano. ¿En qué consiste o en qué se basa, no? Bueno, antes de las salidas, en este caso es que la recuperación de iRobot fue muy rápida después del coronavirus, porque entre que estaba todo el mundo en casa y la quería tener limpia, pero sin trabajar, y las ayudas del gobierno, y pues se dispararon las ventas muchísimo y la acción pues subió a toda velocidad. Y claro, nosotros lo que hacemos en el periodo en que la acción se va recuperando es seguir vendiendo. Es donde utilizamos las opciones. Vendemos puts, vendemos calls cubiertas y hacemos otros tipos de operaciones un poco más complejas, pero que no son esas operaciones de traders que hacen diariamente, no, son operaciones pensadas en bajar nuestra base de coste. Sí, no es para ganar muchísimo dinero con una operación, es para mejorar la rentabilidad. Lo que hacéis es, con esas operaciones, cobrar las primas, ¿no? Principalmente, para que el coste que os ha costado la acción le descontáis la prima y entonces digamos que os ha salido más barata todavía. Correcto. Exacto. Para que lo entienda la gente. El concepto principal es como si estuviésemos en un casino en Las Vegas. Nosotros empezamos a jugar con nuestro dinero. A medida que vamos ganando algo en la ruleta, ese dinero nuestro nos quedamos y empezamos a jugar con el dinero del casino. Y queremos recuperar el dinero de la mesa lo antes posible. Esa es la idea. O sea, vosotros queréis recuperar el dinero a través de las opciones y a través de la venta de las mismas acciones cuando se recupera. Sí. Sí. Entonces, la estrategia de salida. Bueno, una vez el precio de la acción suba un 120% por encima del valor que calculamos intrínseco, es cuando empezamos a pensar en salir de la acción. Principalmente si el precio de la acción subió mucho más rápido que los beneficios de la empresa. Si hay una divergencia que el precio sube mucho, pero el beneficio no sube tanto, es probable que el precio de la en bolsa vuelva a caer para acompañar los beneficios. Correcto. Entonces nosotros tratamos de usar esa discrepancia a nuestro favor. Pero bueno, si la empresa sigue subiendo sus beneficios a la misma velocidad que sube el precio en bolsa, no pensamos en vender. Seguimos la corriente y dejando componer el dinero. Sí, lo que pasa es que ya a lo mejor sí que hay, pues, como hemos comprado por paquetes, pues con uno de ellos empezamos a vender calls igual más ajustadas, más cerca del dinero, de forma que la prima es mayor y que, bueno, pues si la vendemos, pues hemos alcanzado el precio estimado. O sea, sí, son acciones que ya estamos dispuestos a dejar salir si nos vence si nos pilla. Estáis vendiendo la call, la opción, para, digamos, si la acción alcanza ese valor que queréis, vosotros primero, pues os deshacéis de ella y ya está, ya habéis ganado lo que se esperaba. Sí. Depende un poco de lo que ha dicho Shafi, o la dejamos salir y nos quedamos. Igual dejamos salir un 30% de las acciones y nos quedamos un 70%. O a lo mejor, pues si vemos que los resultados acompañan al precio, pues vamos rulando la call para que la aguantamos más tiempo. O sea, no es que sea algo... Hay que ir viendo cómo se comporta. Es dinámico, es una estrategia activa y dinámica. Aquí comentaba Vizcay, antes de ver el siguiente ejemplo, claro, es una estrategia que no es sencilla, ¿no? El tiempo que os llevaba y si os llevaba mucho trabajo esto. Porque, bueno, no solo con una acción, si tenéis un portafolio de más acciones y empresas en cartera, lógicamente. No, lo que pasa es lo siguiente. Si tú tienes una cartera de acciones y trabajas de esa manera, tiempo no te ocupa mucho tiempo. Lo que ocupa tiempo es aprender cómo hacerlo. Y eso nos tardó unos 6 años en aprenderlo. Hacer los cursos, estudiar, y empezar con una, luego ver cómo iba, empezar con la segunda. Pero al día de hoy, lo que es inversión en las acciones que tenemos es bastante mecánico. Es muy mecánico. En algunas operamos semanalmente y entonces pues igual los viernes pones la operación, en otras es mensualmente, entonces es poner la operación y luego pues una alarma porque si pasa algo inesperado pues te enteras, ¿no? De que hey, préstame atención que aquí corro peligro, pues suena la alarma.
Aquí, por ejemplo, habéis puesto un ejemplo de estrategia sin opciones y con opciones. La diferencia sería que cobrando esas primas, por ejemplo, en la estrategia con opciones, la base de costo o el precio medio serían $24,46, mientras que sin las opciones hubiera sido 31,82. Antes habéis hablado de las calls cubiertas. Eso creo que sería interesante que lo explicarais también de manera sencilla para que entiendan que a ver, es como Las Vegas en el sentido de que vas recuperando el dinero, pero no apuestas como en un casino, con un dinero que no tienes, sino que son opciones cubiertas con tu propio capital. Claro. Con las propias acciones que tenemos. A ver, vamos a lo básico. Cuando vendes puts, si el precio alcanza tu strike a fecha de vencimiento, te obligan a comprar las acciones. Entonces, o una de dos, o tienes el dinero o te lo presta el broker y juegas apalancado. Con las calls pasa un poco parecido. Si vendes una call y el precio de la acción te pilla en vencimiento, pues tienes la obligación de vender las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no tienes esas acciones, pues el broker te las compra en el mercado al precio que está. Tú tienes que tener o las acciones, vendas más bajo. O las acciones o el dinero para comprar esas acciones al precio que en principio sea. Claro, solo que con las calls el precio está subiendo. Tú has vendido aquí la call, el precio está subiendo y si no tienes las acciones, el broker te lo va a comprar aquí y tú vas a tener que venderlas aquí. Y te lo va a comprar más alto, al precio se puede disparar. Imagínate que es un GameStop. Exacto. Ese es el riesgo de vender calls sin tener las acciones. Ahí es donde entra lo que llaman el margin call. Y como no tienes margen para poder esa operación respaldarla, el broker te liquida directamente y te lo fusila todo y te liquida toda la cuenta. Exactamente. Exacto. Pero ese es el riesgo de quien lo hace sin saber cómo hacerlo. Desde luego que no recomendamos a nadie que lo haga sin saberlo. Y si alguien quiere hacerlo, pues que se ponga en manos de un experto o un profesional, ¿no? Pero es... Sí, desde luego, nosotros no vendemos calls a descubierto. Yo creo que es un riesgo innecesario para un inversor privado, particular. Siempre vendemos calls teniendo la acción para respaldar las calls e intentamos vender en un precio que estamos confortables si llega a ese valor y nos obliga a vender las acciones a un precio que ganamos dinero. Evitamos vender bajo el agua, digamos. Muy bien, muy interesante. Pues si os parece, vamos a ver el siguiente ejemplo, que es una empresa para que la gente vea que no todos son robots y tecnología y fans, y empresas de crecimiento, sino que hay empresas como esta que son más tradicionales y van como un tiro. Este otro ejemplo es de Ulta Beauty, que no es una empresa que se mencione mucho en los foros españoles, por lo menos en los que nosotros hemos estado visitando, y hace maquillajes y productos de belleza y de higiene facial, cremitas y esas cosas que me gustan tanto. Es un negocio muy bueno. Hay empresas muy conocidas como Estée Lauder, L'Oréal. Es que vende maquillajes y productos de belleza. Sería un poco competencia de L Brands, que es la que tiene Victoria's Secret. Sí, solo que Ulta Beauty tiene marcas más de prestigio con otras más low cost, vamos a decir. Entonces, como que tiene un abanico de precios bastante amplio. Y además tiene, una de las cosas que le hace ganar mucha cuota de mercado es que las tiendas están muy bien posicionadas. Tiene también salones de belleza. Es una empresa que además está muy bien gestionada. A nosotros nos gusta bastante, ¿no? Sí, además está en uno de los mejores fondos del mundo que hay, que es Turtle Creek. Hemos hablado con Shafi a veces. Turtle Creek es un fondo que lleva desde el 96 haciendo más de un 20% anualizado. Y ellos la tienen en cartera. Es una empresa que nos gusta mucho. Pena que ha subido mucho el valor, pero sí nos gusta. Eso nos lo contarán esto en Twitter, ¿eh? En fin, Twitter. Si alguien quiere agradecerlo, ya sabe que se puede hacer Patreon de Quality al Alpha. Pues esta empresa la descubrimos en el tercer trimestre de 2018 y empezamos a estudiarla pues igual que hacemos siempre con las empresas. Nuestro precio que nos gustaría entrar es de 140, era en aquel momento de 140. Yo veo que ponéis la línea muy abajo, ¿eh? Del precio de compra, por donde está la cotización.
Sí, claro, es que es la típica que la estudiamos y dijimos, Esa no vamos a comprar muy cara. esta no vamos a comprar jamás. No compraréis Louis Vuitton jamás, entonces. Y Hermes ya menos aún. Probablemente no. Sí. Y bueno, pues eso, dices, bueno, pues aquí el 30% de 140, ¿cuánto es? 180. Pues venga, si llega a 180 empezaremos ya a hacer alguna cosita, ¿no? Y entonces, ese precio objetivo, ¿cómo lo hacéis? Así a grosso modo, por un, no sé, flujo de caja, ventas, capitalización, múltiplos. Nosotros básicamente utilizamos 3 metodologías de valoración. Una que es la que Warren Buffett nos enseñó, que es el Owner Earnings. Owner's Earnings. La segunda, que es el Payback Time, que es eso. Si yo fuera dueño de toda la empresa, el flujo de caja que sobra, ¿en cuánto tiempo yo pagaría la empresa? Y yo busco un flujo de caja que consiga pagar el valor de la empresa en 8 años. O sea, yo conseguiría Bueno, eso al final un es retorno en 8 años. básicamente el payback, eso es el PER. Si consigues adivinar cuánto va a ser el PER, que es lo difícil, claro. No exactamente el PER, porque si ve el flujo de caja. Pues entonces el TIR, con la TIR sacas el Exactamente, periodo, es más el payback. Y la otra es un modelo muy sencillo del flujo de caja descontado. Pero muy sencillo, ¿eh? Yo creo que para saber cómo invertir no hace falta modelos de miles de páginas de Excel y todo eso. Es para tener una idea, porque ese valor... Pero no me habéis respondido a la pregunta de Pizcay, de cuánto tiempo le dedicabais a las inversiones y a la estrategia. Porque eso, a ver, no es complicado a lo mejor el concepto, pero sí que requiere pensar y una fase de estudio y análisis. No se puede sentar uno media hora cada ordenador y hacer este estudio de estas operaciones. Bueno, la fase de estudio, al final, como cualquier value, analizar una empresa un poco a fondo, ¿no? Es que ese es un Lleva trabajo tiempo. continuo que no termina nunca, porque tú tienes que leer sobre las empresas que tienes y además leer sobre empresas nuevas. Ya le estamos dando una mala noticia a todos los que quieren ser IFs o al fin libres, que tiene que estudiar durante el resto de la vida. Y cuando ya has terminado de leer todo lo que tenías, llegan los nuevos resultados y vuelta a empezar. Claro, es un trabajo continuo. Es que en la vida no hay nada fácil, ¿no? No, si no tienes o no quieres dedicarle mucho tiempo, hoy por hoy, hay que indexarse. Indéxate o ten una cartera de fondos o algo así y no te compliques. Aún así, nosotros lo hacemos porque nos gusta y... Aún así, indexándote tienes que leer y estudiar, porque no es lo mismo indexarte al Nasdaq que al MSCI World, al MSCI World de emergentes, Asia-Pacífico, Europa. Claro, yo he tenido indexados al IBEX. Pues los últimos 5 años una ruina. Entonces, aún así tienes que leer y pensar mucho. Sí, eso también. Pero bueno, vamos a seguir con Ulta, que si no, no se responden las preguntas de los foreros. Leemos mucho y descubrimos la empresa, ¿no? Y es lo que Mercedes estaba hablando. Entonces, cuando descubrimos Ulta estaba en torno a 240, pues eso, muy lejos de nuestro precio de entrada y además no paró de subir. Luego, al final del 2018, aquella caída que hubo, pues ahí podríamos a lo mejor haber empezado a hacer algo, pero se nos escapó. Cosas que pasan, se escapan. Esas caídas y subidas en V son las peores que hay. No me gusta nada. No me da tiempo para hacer una estrategia de entrada. No, es muy complicado. Un poco como el coronavirus. Ha pasado tan rápido que todo lo que podíamos haber hecho no nos ha dado tiempo. Por eso, entonces ahí recuperó en V, subió hasta 360, que yo ya le decía a Shafi que nos olvidamos de esta, o sea, la quitamos hasta del watchlist, ¿para qué la queremos ahí? Y entonces, pues en los resultados de septiembre del 2020... Pues, caída brusca. Del 2019, perdón. 2019, caída brusca desde los 340 hasta los 220, pues simplemente porque dijeron que se esperaba que iban a vender menos de lo que habían vendido hasta ahora. Esas cosas que... Ineficiencias del mercado. Sí, porque, bueno, pues... El mercado ya sabemos que es maníaco depresivo. Cuando hay una temporada muy buena, pues cuesta mucho seguir batiendo ese ritmo, ¿no? Y los inversores castigan mucho esas noticias. Entonces, pues cayó hasta los 220 y ahí sí que dijimos, esta es la nuestra. Y entonces ahí sí que compramos un paquete y empezamos con venta de puts, porque pensábamos que iba a caer más. Nosotros siempre pensamos que va a caer más. Y luego siempre queremos que caiga más, pero... Vosotros siempre queréis comprar más barato, como cuando mi mujer cuando va a las rebajas del centro comercial. Siempre lo quiere más barato. Sí, exacto. Correcto.
Entonces, pues no cayó mal, se mantuvo por ahí, subió otra vez y luego vino el coronavirus en marzo, que ahí sí que, bueno, cayó en picada igual que todas. Vendemos puts más abajo porque pensábamos que iba a caer más y como la recuperación fue en V, no nos dio tiempo para hacer mucha cosa. Compramos el segundo paquete y un valor un poco más alto de lo que queríamos. En torno a 200. Tú Esto es- fíjate, Emilio, una empresa de cremas, maquillajes, con todo el mundo en su casa, con las mascarillas, una pues oportunidad no cayó, excelente. siguió subiendo. Sí, sí, no, en el caso de, bueno, al final en el coronavirus cayeron un poco todos, y claro, esas empresas son pues excelentes oportunidades de compra, son un negocio muy Sí, bueno. totalmente. Yo tengo L'Oreal y la verdad es que si tuviera que apostar por una sola, probablemente sería por ella. Porque los márgenes son altos, es un segmento que va más también, porque las cremas, las antiarrugas, cada vez hay más gente mayor, más potingues, se vende más cada vez. Sí, y claro, al final, incluso estando en casa, tú no te has puesto nunca una mascarilla ahí mientras estás en el baño con tus hijas. ¿Yo? Ellas se bañan y tú te pones ahí una mascarilla, ¿no? Yo tampoco, pero yo sé que hay mucha gente que gasta con eso. Yo no me pongo ni aftershave para no gastar. Pero Vale, sí que mira, tengo todo. Si abro el armario, te aseguro que hay unas cuantas mascarillas ahí. Y cuando mis hijas crezcan, compraré por 3. Bien. Por eso, entonces, sí, son empresas que tienen una buena facturación y se ha recuperado muy bien después del COVID. Aquí una cosa que quería decir antes que se me olvide, claro, aquí la importancia, hemos hablado del COVID, la importancia para los inversores de tener un plan, ¿no? Tener una estrategia antes, porque cuando llega un evento como el coronavirus, que parece, ahora ves la gráfica y dices, ostras, es que pasa de 300 a 140. Una empresa que tú estás siguiendo es para hipotecar la casa y comprarla entera. Pero si no tienes el plan de antemano, en esa situación es muy complicado, ¿no? Porque está cayendo todo tanto que no sabes qué comprar. No sabes si se acaba el mundo, no sabes si va a durar la crisis 6 meses o 3 años, no sabes si te vas a quedar sin trabajo, no sabes si pues, vas a necesitar el dinero para pagar el colegio. O sea, hay tantos factores que como no tengas la estrategia planteada de antes, y eso es algo muy importante para todos los inversores, en el momento de ejecutarla no es posible si no tienes el plan ya hecho. No, y aun teniéndolo, las emociones y todas esas condiciones que has dicho. Claro, ¿os acordáis de Boeing, no? Que hablamos, ostras, Boeing Sí, sí. estaba a $300 hay que comprarla entera y venga a bajar ahí. Hasta $90 que bajó y cuando bajó a 90 nadie se atrevía a comprarla. Y quien compró ganó dinero. Sí, ya está a 250 o así, ¿no? Ya se multiplicaría prácticamente por 3. Sí. Y entonces, bueno, pues con Ulta seguimos también la estrategia de opciones, porque además es una empresa que paga unas primas bastante buenas. Y entonces, pues nos gusta mucho hacer este cálculo para ver si lo que hacemos nos funciona. Y es el comparar en el mismo espacio de tiempo la rentabilidad que hubiéramos obtenido sin hacer nada con opciones a la rentabilidad que hemos obtenido con nuestra estrategia. Y pues si no hubiéramos hecho nada, solo por revalorización de la acción, desde 235 a lo que está cotizando ahora, pues es una rentabilidad de un 34%, que está muy bien, pero con opciones estamos en 86%, que dices, pues muy bien, o sea, mejor. Le hemos dedicado más tiempo que si no haces nada, pero funciona, o sea. Hay que recordar que esas opciones también tienes un capital que las respalda. En este caso, solo con las acciones que habéis comprado. Por ejemplo, si vendes más puts, tienes que tener, digamos, dinero detrás para poder comprarlas, ¿no? O margen, Sí, sí, claro. sí, o margen. Por eso eu digo que depende. Se llega um momento que já não queremos comprar mais ações, provavelmente não venderemos puts nesta empresa. Venderemos mais lo que são calls a coberto Todos cubierta. ou hacemos uma operação que é se chama bull put spread, que é vender uma put e proteger essa put com uma put comprada. Então, tu utilizas menos capital de respaldo, pero sigues generando um fluxo de caixa, principalmente em empresas que não pagam dividendos. Tu consigues sacar um dividendo de maneira mensual. Sí, pero es importante lo que ha dicho Shafi. Cuando ya se ha empezado a revalorizar bastante, si ya no quieres comprar más puts, Más a la empresa, ¿no? más empresas, perdón, no vendas más puts porque te arriesgas a tener que comprarlas a un precio muy alto. Yo esta estrategia, que creo que solo he conocido a 3 personas, vosotros 2 y otra que lo hacen en toda España. Supongo que habrá más gente en el mundo, ¿no? Y la otra es Favala en Twitter, no sé si lo habéis seguido, que él también utiliza Favala, sí. Pues él también está en varios foros, en Más Dividendo y en Rankia creo que también está, y él utiliza esta estrategia y lleva ya más de 10 años haciéndola, ¿no? Y al final es una manera
pues prácticamente de sacarse un salario, ¿no? Utilizando tu propio capital en lugar de trabajar en el labor camp, que suele ser más sacrificado. Aunque la gente no lo crea, eso aprendimos de Warren Buffett. Tú sabes que cuando Warren Buffett compró Coca-Cola, ele comprou mediante puts. Sí, correcto. Fue uno de sus mayores éxitos. Exacto. Entonces, nosotros cuando intentamos comprar uma empresa com desconto, intentamos comprá-la mediante puts. Não é que vendemos puts para sacar a prima. Não, intentamos vender puts quando a ação tem um preço que vale a pena comprá-la. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Walgreens. Si queréis explicarlo rápido y pasamos a las preguntas Sí, muy bien. de los foreros. El ejemplo de Walgreens lo hemos querido poner porque Walgreens es una empresa donde entramos al principio del 2020. O Walgreens, para que no la conozca, pues son las farmacias que hay en Estados Unidos sobre todo y en gran parte de América, ¿no? Una especie de Carrefour de la farmacia o de Walmart. Exacto. Y es una de las típicas empresas que suele haber en las carteras por dividendos. Não é uma empresa que tem um crescimento muito alto, não? Dan buen dividendo. A mí me gusta Walgreens porque tú vas allí y te venden en el mismo sitio el tabaco y el remedio para dejar de fumar. Ganas de los dos lados, ¿no? En los dos sitios ganan pasta ellos. Los americanos para eso son geniales, ¿no? Show me the money. Pues esto, mira, en las jornadas de Objetivo 2035, después de escuchar la charla de Schroeder, dijimos, vamos a montar una carterita con la estrategia de Schroeder a ver si funciona efectivamente y tal. Y entonces, después de estudiarlo todo, buscar no sé qué, elegimos 3 o 4 y una de ellas fue Walgreens, que hicimos ahí 2 compras antes de que llegara el coronavirus. No, perdón, empezamos antes del coronavirus, que claro, no sabíamos que venía, y cuando vino, pues ampliamos un poquito y al final, pues eso es una empresa que estaba hasta hace poco en caída casi libre. Pero, ¿por qué entramos en Walgreens de manera reducida, sencilla? Nosotros habíamos visto que el precio de Walgreens estaba alrededor de 46, 47 dólares por acción. Luego habíamos visto que alrededor de 50 había un soporte muy fuerte. Y había tocado el soporte 2 veces. Cuando tocó la tercera, dijimos, vamos a comprar un paquete aquí. Y compramos el primer paquete en 52 o 47, algo así, ¿no? Y luego la acción siguió cayendo cuando vino el coronavirus. Y nosotros compramos más paquetes más abajo. Pero siguió cayendo más aún y nosotros dijimos, vamos a ver hasta dónde va eso para comprar un poco más o no, ¿qué haremos? Teníamos un poco de duda también, porque lo más difícil es la parte psicológica de todo eso. Lógicamente. Pero Walgreens comenzó una subida que es tipo V y ya no te da tiempo de comprar más. Esa es la parte mala de esas subidas muy fuertes. Porque sube todos los días, prácticamente todas las semanas, y no te da un respiro que baje el 10% para comprar. Exacto. Claro. Entonces nosotros compramos 2 paquetes de Walgreens. Pero ahora mismo nosotros compramos a inicio de 2020, pero la base de coste nuestro está en 43 dólares. Y ahora ya conseguimos recuperar un 25% de la inversión. Claro, pero el tema de esto es que mientras estaba cayendo y no sabíamos muy bien si seguir ampliando o no seguir ampliando, afortunadamente no cortó dividendos ni nada, y entonces dijimos, bueno, pues mientras no corte los dividendos, si además podemos vender calls, le sacamos un pellizquillo más. Y así, pues un poco sin quererlo, le montamos la estrategia también a Walgreens. O sea, esa viene un poco así. Las rentabilidades que vosotros os planteáis son anuales, no sé, ¿les planteáis un periodo? Nosotros tenemos un objetivo anual. Nos gustaría tener una rentabilidad sobre las empresas que tenemos superior a 12%. Todo lo que hacemos, todas las cuentas son de rentabilidades anualizadas. Vale, está bien. Vale, pues pero bueno, un poco para decir que pues esto, que quien tenga una cartera de dividendos, a lo mejor le puede rascar un poquillo más vendiendo calls de manera segura, sin perder las acciones, buscando bien dónde poner el strike para que no las pierda las acciones si no quiere. Es una idea que se lanza así por si a alguien no se le había ocurrido. Antes de que se lancen, que se esperen a que tengáis un curso regulado para no cometer ningún error. Buena idea. Voy allá, si queréis. Voy allá con las preguntas que tenemos pendientes. Nos hemos enrollado un poquito aquí. Sí. Bueno, espero que nadie se haya dormido. Si no, lo puede ver en varias fases. La primera pregunta, nuestro amigo Rafa Física. Hombre, Rafa. Rafa, te queremos, lo sabes. Vuelve cuando quieras a nuestro canal.
Mira, dice, ¿cómo lo hacen para entenderse en la cama y en los mercados de valores a la vez? ¿Qué es más difícil? Bueno, todo Como eso pareja, con mucho porque cuidado, ¿no? Con mucho Tengo- cuidado. Tengo que agradecer a Mercedes que venga porque es la primera mujer que ha hecho un programa en Quality and Alpha. No es un mundo muy dado a los inversores. Creo que está en torno, bueno, en las estadísticas que tenemos, los inversores e inversoras, las inversoras son el 1%, según Google, Poquito, poquito. de todos los que tenemos, y los inversores pues, son el 99%. Y la edad media, bueno, es bastante variada, pero va desde los 30 hasta los 59 años, por norma general. Sí, las mujeres como que no están muy interesadas en esto. No sé por qué, la verdad. Yo creo simplemente que es porque no gusta o... Yo a mí me ha arrastrado él un poco, la verdad, pero una vez he estado dentro, pues sí que tiene su interés y le pilla uno el gustito a las inversiones. No, yo creo que el secreto aquí es que compartimos todo. Mm. Cuando tenemos una tesis de inversión, uno u otro, siempre la discutimos entre nosotros. Y es cierto, a veces perdemos oportunidades porque queremos discutir entre nosotros y llegar a un acuerdo. Y a veces cuando no lo hay, no, no invertimos. O sea que Yo tenéis creo que doble razones para discutir, ¿no? Una con las hijas y todo y otra por la bolsa. Pero esta no la voy a comprar. Sí. Ahora, también es importante tener el objetivo claro los dos y estar convencido de que quieres ese objetivo, porque si uno está por la labor de invertir y el otro está por la labor de gastar, pues no llegamos a ningún lado. O sea, tenemos que estar alineados, eso Sí. es lo importante. Lonchafinismo, ahorro durum y lonchafinismo. Y estudiar mucho. Vale, vamos a continuar con una pregunta de Andreus, que nos comenta, dice, ¿es cierto lo de las posibilidades que existen en Latinoamérica o hay mucho de marketing ahí? Y luego dice, desde mi desconocimiento, lo que me frena de mirar hacia invertir allí es la inseguridad jurídica. Desde el punto de vista de la inversión, ¿qué países no miramos y cuáles podemos ver con tranquilidad? No sé, hay empresas, yo he tenido muy malas experiencias en Latinoamérica, por eso no invierto allí. Hay empresas como, creo que es Mercado Libre, que se han puesto bastante de moda. No sé qué visión tenéis particular. Es verdad que es una zona donde hay oportunidades y aunque no exentas de riesgo, ¿no? No sé qué opinión tenéis vosotros que también habéis vivido por allí, incluso más que yo, ¿no? Bueno, yo te digo una cosa, nosotros no invertimos en empresas de Latinoamérica. ¿Por qué no invertimos? Nosotros ya tenemos un riesgo alto del cambio dólar-euro. No queremos añadir un riesgo adicional de una tercera moneda en nuestra cartera. El segundo punto es que los países latinoamericanos tienen un historial de inflación alta. Entonces afecta bastante el resultado de la bolsa de valores en función de más las en políticas euros o en económicas de cada dólares. país. Y el tercero es el tamaño del mercado. Yo creo que no vale la pena buscar más países que no sea Brasil o Chile, porque las otras bolsas son muy pequeñas. Entonces Brasil, Chile o México quizás vale la pena, pero viene asociado los riesgos de inflación, de monedas, de cambio, ¿no? Entonces, quien no conoce el mercado bien, no sugerimos invertir en Latinoamérica por esos motivos. Hay empresas buenas. Ahora mismo las empresas brasileñas relacionadas con minería, con siderurgia, metalurgia, todo eso va de maravilla. Pero son empresas cíclicas. Uno tiene que saber de empresas cíclicas, de cambio, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es una complejidad añadida a inversión en bolsa de valores. Sí, yo es algo que no practico ya, bueno, en el caso de Repsol, sabéis que compró YPF y le fue expropiado. YPF estaba valorado en 15.000 millones de dólares y al final por los bonos de Argentina se cobraron 5.000 cuando se esperaba que no se cobrara nada. Entonces ya fue una experiencia lo suficientemente mala, por aquel entonces yo era el representante de pequeño accionista en Repsol, como para tratar de seguir invirtiendo allí. Antes de eso compré Petrobras, que bueno, la conocéis, ¿no? Es la petrolera Petróleos de Brasil. Y bueno, le gané algo de dinero, pero tuve suerte porque justo la vendí y hubo un escándalo de corrupción ahí con la que entonces era presidenta, con Dilma Rousseff, y se vino abajo todo aquello. Aquello fue un desastre y dije, madre mía, menos mal que la he vendido porque me hubiera pasado esto, me hubiera quedado prácticamente a cero. Y luego otra también que hice hace tiempo, había una inversión value, cuando nos daba por comprar empresas de telefonía, Portugal Telecom tenía inversiones en Brasil. Y decían que la inversión, bueno, tenía una empresa de telefonía brasileña, no me acuerdo el nombre. Hoy. Hoy, exacto. Y la valoración de esa empresa era mayor que la valoración de Portugal Telecom. Pero yo compré Portugal Telecom y no hacía más que bajar. Y digo, ¿y esto cómo puede ser si vale más la otra, no? Y al final la acabé vendiendo porque más vale perder que perder más, ¿no? Y desde entonces yo ya no he vuelto ni a planteármelo porque
por ejemplo, en Latinoamérica hay un negocio que veo muy claro, que es el tema financiero, ¿no? En los países subdesarrollados, pues la economía crece. Países como Colombia a lo mejor tienen un 15% de la población que tiene cuenta en el banco y el resto no. Igual que los pagos electrónicos. Entonces ahí hay mucho negocio, pero claro, si ya llega negocio, ¿quién se va a llevar negocio? ¿Visa y Mastercard o alguien que salga nuevo allí y se lleve el pastel, ¿no? Probablemente Visa y Mastercard se hagan con el negocio. Entonces, si estás invertido en empresas que tengan parte de su negocio allí, ya estás, digamos, ganando dinero y sin tener riesgo de divisa ni nada. Y esa es un poco mi visión. Não, e outro ponto que é um ponto que nós temos um checklist de entrada em empresas. Se uma empresa está em um mercado altamente regulado por el governo, ou que o governo seja acionista importante dentro da empresa, nós evitamos invertir nessa empresa. Eu creio que há conflitos de interesse que não nos resulta bem, e é o caso de Petrobras, por exemplo. Sí, eso fue un error mío, pero bueno, afortunadamente quedó bien. Bueno, aquí nos pregunta un buen amigo, Luis, de Quality and Alpha. Dice, muy fan de esta pareja, sobre todo de Mercedes, que me perdone su media naranja. Bueno, Luis es ingeniero de caminos, canales y puertos, por la gracia de Dios y por España. Admirador acérrimo de Miguel Ángel Gil Saurí. Desde aquí le mandamos saludos y sigue con vida. A Casanova también, a Antonino, a sus malditas ecuaciones diferenciales, y a todos los que continúen por ahí repartiendo estopa como les gustaba. Algún día haremos un podcast solo con ingenieros para contarlo. Pero ahora mismo estamos haciendo solo con ingenieros. También es verdad. Invitaremos a más, ¿no? Ingenieros por el mundo. Bueno, me consta que Luis también ha estado por algún país por el mundo haciendo obras y dice, como conocedores de LATAM, ¿hay alguna empresa especial de allí que os guste? Aunque ya hemos comentado antes que no invertimos allí. Y dice que si creéis que puede haber alguna que lo haga bien y que pues en el mercado no se reconozca. No sé si hay alguna, yo he hablado de Mercado Libre, que dicen que es el Amazon latino. No sé si hay alguna por ahí que os suene y que pueda ser interesante o alguna minera que conozcas, aunque sea por curiosidad. Bueno, seguro que hay empresas que van bien. Lo que pasa es que si no tienes el mercado pues controlado y ninguna en el radar, es difícil averiguarlas. Yo conozco más las de Brasil y la verdad que ahí lo que son la Vale do Rio Doce, que todos conocen como Vale, está bastante bien ahora mismo. Pero aparte de las empresas conocidas, que es Vale, ou Usiminas, ou Gerdau, há empresas del sector energético que se llama CEMIG. Essa é uma empresa por dividendos que vai bastante bem em Brasil. E logo estão empresas de retail, que seria de tiendas, Sí, que se llama Magazine Luiza. É um tipo... Não é Corte Inglês, que é solo de roupa, pero tem tiendas por todo o Brasil. E vai bastante bem. Eso será como el Falabella, este famoso, ¿no? Que está por la parte de Chile, De Colombia, Chile. Ecuador. Pero Falabella é mais parecido ao Corte Inglês espanhol. Magazine Luiza é mais de roupas. É mais, digamos, não tem marcas próprias, pero vende roupas de outro. E está muito bem gestionada. Yo diría que estas. Ahí en Latinoamérica, bueno, las mineras lo malo que tienen, entre comillas, es que son muy cíclicas. Ahí en Latinoamérica lo que destacaría también que la gente quizá no entiende, que bueno, al estar las clases sociales están tan estratificadas que el que tiene pasta, sabéis que tiene, o que tiene plata, tiene mucha plata. Entonces, las empresas estas, por ejemplo, que tienen esos magazines, iba a decir, esas tiendas, pero tienen tanto dinero que a lo mejor tienen ese negocio, tienen centros comerciales, tienen residencial, tienen vehículos de segunda mano, se meten en todos los fregados, ¿no? Y al final son conglomerados muy fuertes. Son conglomerados muy fuertes que, no sé, pues en México, por ejemplo, pues tienes Cemex, que eso es una multinacional enorme, ¿no? Y por ejemplo, pues Slim está metido, yo creo, en todos los fregados allí. Pero al final, para nosotros, como inversores particulares, ese tipo de empresa es muy complicado para hacer una evaluación. Entonces, se pierde mucho más tiempo y no se va a poder evaluar también como una institución, un banco, que hace ese mismo trabajo. Entonces, nosotros evitamos ese tipo de empresa. Preferimos invertir en empresa como Ulta, por ejemplo, que vende cosméticos. Sabemos que hace eso y tiene buenos resultados. ¿Para qué nos vamos a complicar entrando, por ejemplo, en General Electric o Pemex o empresas que tienen miles de pequeñas empresas dentro y no vamos a conseguir evaluar todas? Es un trabajo titánico. Bien, otra pregunta aquí, que antes habéis contestado un poco, pero dice, ¿consideran el análisis técnico, perdón por el sacrilegio, quería decir momentum, como una parte válida de una estrategia a largo plazo? Lo hemos comentado un poco, pero si queréis
explayaros un poco más sobre el análisis técnico o la importancia que le dais a vuestra valoración. Bueno, el análisis técnico, como hemos dicho antes, lo utilizamos, nos apoyamos en él para optimizar los puntos de entrada cuando queremos invertir en acciones que hemos evaluado, o incluso para las estrategias de opciones. También miramos los soportes, las resistencias, esas cosas. Y luego hace poco lo que pasa es que pusimos en marcha, con una parte del capital, pusimos en marcha la mini cartera Momentum, en noviembre creo que fue, ¿no? Sí, lo he leído en el blog. Pues por una parte por buscar también rentabilidad, por otra parte por aprender algo que no habíamos hecho hasta ahora, que era el trading y algo más basado en análisis técnico, y está resultando muy interesante. Ahora, como estrategia a largo plazo, a ver, difícil. Yo creo que quien consiga dominarlo y sea constante en sus operaciones, pues puede hacer de ese tipo de operaciones a largo plazo, pero para nosotros, desde luego, hoy por hoy es corto plazo y cosas muy puntuales. Sí, pero aquí eu quisiera hacer hay un poco de matiz en eso. Tú no puedes pensar en una inversión a largo plazo solo con análisis técnico, porque análisis técnico es algo para corto plazo. Ahora, si tú tienes un capital que quieres moverlo, entrando, haciendo swing trade, entrando y saliendo, y teniendo una rentabilidad sobre ese capital, tú vas a hacer inversiones de corto plazo, pero ese capital a largo plazo vas a tener la rentabilidad que buscas, o por lo menos esperas tenerlo, ¿no? Depende de tu trabajo. Pero habiendo aprendido a hacerlo. Sí, yo cuando empecé con esto de la inversión, iba a decir algo que no era correcto, mejor me lo callo. Empecé a leer el trading porque yo cuando empecé, pues no sé, en el 2000, ahí tampoco había mucho de internet, y entonces yo me iba a la librería del Corte Inglés y me compraba los libros que habían ahí de bolsa, y que casi todos eran de trading. Yo me dejé el trabajo de ingeniero, me dedico al trading, no sé qué, tal, y luego dije, coño, este dejó el trabajo de ingeniero y se dedica a vender libros. Pero el caso es que leí algunas cosas, y de las que me llamó la atención es que el que decía que le iba bien, no sé, de cada 10 operaciones dice que acertaban 6. O sea, más o menos un 60% tenía de acierto. Y que eso le permitía vivir. Y luego también tenía un cliente en Chile que hacía trading y también me corroboró que más o menos entre un 50 y un 60% de operaciones acertaba. Lo cual le hacía ganar algo de dinero, pero tampoco era una rentabilidad que en un año pudiera sacar un 50% haciendo swing trading, ¿no? Sino que es más bien una ocupación. De hecho, esta persona lo hacía por hobby. Decía, yo no, es que me pongo ahí con mis pantallas en casa y me gusta comprar y vender en los distintos mercados y me entretengo y me saco un dinerillo. Pero a lo mejor, si apuestas, por decir algo, arriesgas 100.000 euros, pues te sacas, no sé, al año 10.000, si te va bien, porque también te puede ir mal. Y luego tienes la desventaja de que eso tienes que declararlo. Como declares swing trading o trading intradía, y ahí te digo que es imposible que ganes dinero, porque si declaras beneficios todos los días, no te va a dar. Te resta el... Sí, pero eso es como todo en la vida. Restas el 21 o el 23%. Sí, nosotros nunca habíamos hecho trading. No. Siempre tuvimos la orientación, digamos, de más largo plazo. Ahora, si tú tienes 100.000, 200.000 dólares, tú no vas a conseguir vivir ni de trading y ni de value, ¿no? Porque si tú consigues un promedio de 15% al año, con 100.000 tú vas a tener 15.000 al año, o con 200.000 tú vas a tener 30.000 al año. Aunque tú consigas vivir con 30.000, tú no vas a conseguir generar más capital para seguir aumentando esos 200.000. Lo que hacemos nosotros de trading no es, desde luego, lo que nosotros buscamos de rentabilidad. Es algo que queremos aprender. Son 2% de nuestra cartera. Es algo muy acotado. Entonces, no nos afecta, digamos, tanto la parte de impuestos y tampoco la rentabilidad que podemos sacar. Estamos aprendiendo a hacer eso. Ahora, para completar lo que has dicho del porcentaje de aciertos y errores, eso tiene que ir de la mano con la rentabilidad que le saca cuando acierta y el porcentaje de pérdida que tiene cuando no acierta, porque al final lo que consiste en que el balance sea positivo. Sí, bueno, hay rentabilidades del 100% no consigue. Normalmente la gente que yo conozco de trading estás tratando de buscar un 15, un 20% de rentabilidad, pues con una ganas y a lo mejor con otra pierdes un menos 10, con la idea de que te salga una media, a lo mejor ganas un 10 y así te has quedado en el día con suerte. Por eso, que es cuestión de cortar las pérdidas que... Es difícil. Todavía no he visto a nadie que haga trading auditado en un fondo y le funcione, ¿no? Salvo que haga algo
con materias primas u otra cosa descorrelacionada. Porque sí, de lo que nosotros conocemos es que la gente que hace trading no hace solo trading, hace otros tipos de inversiones, cursos una de parte trading. de la cartera. De cursos de trading, ¿no? Sí, quizás, pero es que hay un poco de todo ahí. Bueno, Luis pregunta por los criterios para vender una posición. Habéis comentado, yo creo que le asignáis un porcentaje por arriba al valor, no sé si decirlo intrínseco que calculáis, ahora está un poco mal visto lo de valor intrínseco, pero los criterios para vender o si realmente os gusta la empresa os la quedáis de por vida. Es lo que dije, depende. Si el precio de la empresa está subiendo mucho, pero los beneficios no acompañan, y llega a un 120% más o menos del valor que calculamos de entrada, nosotros empezamos a pensar en salir de la empresa, porque tarde o temprano va a haber una corrección para volver al valor de acuerdo a los beneficios. Ese es uno de los criterios. Pero si la empresa tiene un evento, un cambio de CEO, y el CEO nuevo es una persona mala que ha tenido malas experiencias, es probable que salgamos de la empresa. O si la empresa cambia algún regulamento del gobierno, algo regulatorio que va a inviabilizar la empresa de seguir su negocio o va a penalizarla mucho, también salimos. Entonces, no es un criterio fijo, digamos. Oye, Mercedes, Safi sería buen político, dice mucho depende, ¿eh? Sería lo de... Yo ya se lo digo también. Cada vez que aquí despotrica le digo, preséntate. Preséntate ahí, ahora que está el vacío en Podemos, te pueden hacer un hueco ahí, ¿no? Nuestros amigos. Bueno, voy a hacer una pregunta ya ahora. Como siempre, a mí me gustan las preguntas más difíciles. A ver. Esta solo la puede responder alguien que ha estado en Latinoamérica, una pregunta controvertida. Si hubiera alguno de los países por allí, nos podría incluso acusar de maltratadores psíquicos. El pisco sour, ¿es chileno o peruano? ¿De dónde es el pisco sour? Mira, que era... Vosotros que habéis estado... No se escucha bien, Emilio, ya que ruido. ¿No me habéis oído bien? Sí, no, Sí que me habéis escuchado. Es que es así, pisco sour. A ver, ahí hay un problema realmente. Es una bebida, perdón, es una bebida de allí típica. Pues no sé, yo que te sabría decir como el mojito cubano, ¿no? Y los peruanos dicen que es suya y los chilenos dicen que es suya, pero realmente lo llevan mal, ¿no? Es decir, que es de otro. Sí, a mí me gustaría contestar eso, porque venga, aunque dicen que yo digo mucho, depende, las cosas que yo estoy seguro, yo me mojo. Entonces, ya adelanto dos respuestas. Para mí, el pisco sour es peruano y el ceviche también es peruano, porque una vez tú pruebas el ceviche, el pisco sour peruano y el chileno, hay una diferencia que no hay como ocultarla, es notoria. Entonces, mi voto es para Perú. Los amigos chilenos que no nos lo tengan en cuenta. Yo tengo algunos amigos chilenos, pero ellos también son conscientes de eso. Sobre el ceviche no tenía dudas, ¿eh? Sobre el pisco sí que tenía alguna duda, que yo no he vivido en Perú como vosotros, solo he estado de paso, pero el ceviche sí que... El ceviche es un plato a mí, yo donde lo he comido, porque en Perú he estado de pasada solo, y ni he salido de Lima, pero en donde lo probé el ceviche muy bueno en Ecuador. Hay unas cevicherías que eso es una maravilla. Pero tú entonces no has probado el mejor, ¿no? Porque el peruano es... Bueno, yo he estado en restaurantes peruanos, pero fuera de Perú. Que el restaurante, de hecho en Panamá he estado, en Ecuador he estado y te ponían el ceviche y el cocinero era peruano, por lo menos eso decía él. y es bastante bueno, pero a mí me gustaba el concepto de la cevichería porque es como un fast food, pero saludable, ¿no? Que te ponen las gambas que allí llaman camarones con el plátano frito y digo, eso en España funcionaría seguro, porque es mucho más saludable que el típico pollo frito de los yanquis. Pero aquí la lima que tiene en Perú no la tiene aquí, porque la lima que compran aquí normalmente viene de Brasil u otro lado, pero la lima peruana es más ácida, digamos, da un sabor diferente. Sí, es verdad que el marinado ese con lima de ceviche te lo ponen en el bol y está riquísimo. Se me está abriendo el apetito. La leche de tigre. La leche de tigre. Sí, se me está abriendo el apetito aquí y todavía no son ni las 8. Bueno, vamos a continuar y acabamos con las preguntas. Dice, bueno, David Blanco Galisteo, no sé si lo conocéis, tiene varios libros en Amazon y está muy activo en las redes. Nos pregunta por Intel cómo la veis. Y yo, pues no, me interesa también porque Intel, sabéis que estoy trabajando en el fondo Cali y es una de las primeras posiciones. ¿Cómo la veis vosotros? Bueno, nosotros cuando estudiamos Intel, el precio que llegábamos era alrededor de $40. Por supuesto, siempre muy abajo, un poco debajo de lo que estaba en el mercado. Entonces decidimos entrar
um primeiro paquete a 52. Não esperávamos a subida que ha tenido esses meses atrás, ia chegar a $60. De hecho, não esperávamos. Que passa? Vemos que o câmbio do CEO foi um câmbio positivo para a empresa. E de hecho foi o grande catalisador da subida de los precios. Nós veíamos o CEO antigo como um ponto de preocupação, uma bandeira roja em nosso análise. Incluso havíamos escrito isso em nosso blog, o análise que havíamos feito. O câmbio do CEO cambiou o sentimento do mercado hacia a empresa. Agora, os últimos resultados, o último trimestre, foi um resultado por debaixo de lo esperado. Pero nós não nos fijamos muito em resultados trimestrais a corto prazo, porque isso há variações. E eu creio que o CEO novo está tratando de melhorar o negócio. O que passava com o CEO anterior? Estavam tentando cambiar a cultura da empresa, e isso nunca é bom. Eu creio que lhe afetou a sua saúde. Um dos problemas que tuvo foi isso. Estava sacando gente de los equipos de desenvolvimento de chips e querendo subcontratar a fabricação de chips, coisa que Intel não havia hecho antes. Então, eu espero que a ação caiga um pouco mais, incluso para poder comprar um pouco mais. Nos gostaria de comprar por debaixo de 45. Pero é uma empresa que sigue invirtiendo muito em desenvolvimento e pesquisa e tem um fluxo de caja bestial. Eu creio que é uma empresa, uma aposta para largo prazo. Não é um crescimento, não vai ter um crescimento explosivo como Google ou outras, Amazon, pero es una empresa estable de nuestro punto de vista. Es un sector muy sector competitivo, yo creo. Pero que va como un tiro. Hay muchísima demanda en el sector de los semiconductores y tiene pinta de que todavía no hemos llegado al punto máximo, ¿no? Al punto de inflexión. Porque que sí, ahora todos los coches llevan pues sus microprocesadores, los móviles, los microondas, en todos los sitios hay uno. Por eso, que es un mercado muy competitivo donde le han salido una competencia ahí que le está haciendo daño, pero yo creo que hay campo para todos. Hay pastel, sí. Hay pastel, sí. Sí, y es como tú has dicho, el mercado para chips está empezando a expandirse ahora de manera exponencial, que antes estaba solo en las computadoras. Ahora está en los coches, el 5G, los relojes. Y luego pensar también que ese es un negocio que va a ir a más, eso lo tengo claro. Donde se sitúe Intel, pues dependerá de los directivos. Pero pensad en los relojes, que todos van a llevar microprocesadores el día de mañana. Y eso antes era impensable. Hasta los cascos que llevo yo llevan microprocesador. Y van a ponernos a nosotros. Yo veo que es una empresa que tiene un flujo de caja muy bueno, está bien posicionada y tiene que saber lidiar con esos problemas de la gerencia anterior. Porque el CEO, que era antiguo, tuvo que salir por un problema com uma funcionária, um problema sentimental que não estava permitido. Um problema de faldas, como o de McDonald's, que se liou com uma secretária também. Luego, o CEO que puseram era um consultor da empresa. Como não encontraram outra pessoa, lo puseram a este. E esse estava tentando cambiar a cultura da empresa, quitando gente, cambiando a maneira de trabalhar. E eu creio que agora a empresa está voltando um pouco a seus rieles. Mas temos que dar um plazo a ver se realmente a empresa va a seguir el camino bueno o no. Vamos a dejarle el beneficio de la duda un plazo y ya vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, José Luis Especulata, otro veterano del Vietnam y de las redes sociales, nos pregunta sobre 3 acciones para hacer un buy and hold que consideréis que están en buen momento para comprar. No sé, una, por ejemplo, pues podría ser quizá Intel. Pues venga, ahora una más cada uno de vosotros. A ver, esa pregunta es más difícil que la pregunta del ceviche y la pregunta del pisco sour y la pregunta de Rafa Física. La del pisco sour era difícil. Pero esta es mucho más. Tenéis que tener una mente segura para buy and hold. Yo, por ejemplo, siempre me preguntan, digo L'Oreal. Yo es que no sé muy de buy and hold, pero no sé, yo me iría hacia una de medios de pago y si tengo que elegir me quedaría con Visa. Lo que pasa es que ahora, pues, a precio de compra precisamente, no sé si están, no parece. Bueno, pero Visa es un forever, o sea... A mí, sí, si es para hacer buy and hold sin pensar en el valor de la acción, claro, yo apostaría por Berkshire Hathaway. Aunque ha subido un 27% en el año, ¿eh? ¿Cómo? En el año ha subido un 27%, yo ya llevo, sí. Berkshire. Ya estoy a puntito del bagger ahí.
Pero ¿qué pasa? Es una empresa que yo entiendo que hay un riesgo de que cuando Warren Buffett no esté, el precio va a sufrir bastante. Compraremos. Claro, pero el negocio es bueno. Entonces, si uno quiere ser buy and holder forever, tiene que ser negocios buenos. Bueno, lo que pasa es que estás hablando de un holding que prácticamente es un indexado ya sin comisiones ni nada, ¿no? Eso es prácticamente indestructible y con tanta caja y tanta liquidez. Fíjate, este año... De hecho, el mes pasado, la semana pasada, no sé, Berkshire Hathaway ganó los seguros aquí en Valencia, ¿no? De seguros médicos, sanitarios aquí de Valencia. Está metido en todo el mundo. Ganó un contrato, sí, claro, porque tienes tanto dinero que para cubrir las primas, ¿no? O una posible catástrofe que puedes ofertar donde quieras. Sí, bueno, pero sin querer entrar mucho en polémica, pero entrando, es que nosotros no hacemos buy and hold. Y nosotros no creemos en la teoría del mercado eficiente para inversiones de privados. Entonces... sin crear polémica, sí, dice. Bueno. Ahí eso da para 3 o 4 podcasts más. Sí, exacto. Ya, haters, ya nadie más se va a suscribir a nuestro blog, cariño. Es verdad que cuando esas empresas tipo Berkshire Hathaway que requiere poco, al final te va a ir bien a largo plazo. Yo no sé si el precio influye, hombre, está claro que si quieres sacar anualmente dinero para vivir o para lo que sea, pues es una cosa. Pero ya si yo tengo acciones que ya cuando les ganas más del 100%, la perspectiva del precio empieza a perder dinero. Lo que pasa es que eso cuesta años. Primero tiene que ser un muy buen negocio que funcione y que tenga un retorno pues analizado consistente del 10, 15 o el 20%. Pues caso de Apple, caso de Louis Vuitton, caso de Disney. Coca-Cola la lleva más lento, pero la tienes que tener más tiempo. Pero cuando ya tienes esos retornos, o si tienes un retorno del 400%, ya un poco el plazo pierde la perspectiva, ¿no? Y te oscila más o menos, pero ya es difícil que le pierdas dinero. Entonces, pero claro, identificar una de esas a 5 años antes, pues es realmente complicado. Sí, porque una cosa que hay que tener en mente es que nosotros tenemos fases en la vida. Entonces hay la fase que tú estás acumulando capital, tú puedes arriesgar un poco más. Entonces tú entras en inversiones un poco más arriesgadas. Luego está en la fase que tú tienes que proteger tu capital, porque tú ya estás en una edad más avanzada. Entonces tú no vas a entrar en cosas muy arriesgadas, tú prefieres una rentabilidad un poco más baja, pero una garantía más alta de que no va a quebrar la empresa. Pero mira, ahí voy a poner un contrapunto, porque yo conozco unos cuantos inversores y a veces la mayoría de veces será el caso contrario. Al principio hay mucha gente, por ejemplo, que invierte en DGI, que es más sencillo y en principio más conservador. Porque tú cuando empiezas no tienes la experiencia ni el conocimiento y eso es algo insustituible. Un inversor de 60 años, por norma general, que haya estudiado, es mejor que uno de 30, que tiene 30 años más de experiencia. Entonces, cuando tú tienes 60, y conozco a alguno de esos por ahí ya que me estará escuchando, es cuando tú sabes qué empresa o qué negocio puede tener futuro en los próximos 30. O sabes un poco más, pues a lo mejor puedes valorar la empresa con 4 datos o puedes hacer cosas que no puedes hacer con 30. Entonces, claro, ese riesgo estás más preparado para asumirlo cuando eres mayor, que es que a lo mejor cuando ya podrías dejarte llevar y decir, bueno, pues ahora invierto solo en DGI. Pero es que entonces es cuando tienes el conocimiento para saber qué es lo mejor. Claro, yo estoy 100% de acuerdo con eso, pero lo que quería decir es, nosotros cuando empezamos por DGI, por dividendos, pero es necesario seguir aprendiendo y desarrollando tus técnicas para invertir mejor y sacar un poco más y poder arriesgar de manera consciente. Sin duda. Entonces, puede tardar un poco, pero con 40, 45 años, tú no puedes estar pensando en invertir en Coca-Cola simplemente. Tú vas a tener un 6% anualizado. ¿No? A eso voy. Pero cuando tú tienes ya los 65 o 70 años, lo mejor es tener en Coca-Cola y no tener en empresas que varían muchísimo. Bueno, vamos con las preguntas del último forero. Fondo Perdido, otro amigo querido de las Vascongadas. Me parece que yo creo que son todos vascos aquí los que han salido prácticamente. Hay mucho inversor vasco, ¿eh? O del norte, yo sí, creo. Porque tienen otra mentalidad. De Cádiz no hay ninguno. Ahí está pensando en las pasarelas feministas esas. Pero bueno, tiene una mentalidad más industrial, más inversora. También hay salarios más altos que se lo permite. Probablemente esté pensando en retirarse en Benidorm o en Altea alguno. Y entonces no les queda otro que perseguir la independencia. Bueno, dice, muchas gracias por venir al canal de Quality and Alpha y ofrecernos sus opiniones y enfoques en el mundo inversor. Como eterno aprendiz veo que siguen estrategias de trading en sus inversiones, por lo que he leído en su blog. Por cierto, muy interesante. Quizás pueda ser útil en algunos momentos. Ahí van mis preguntillas.
en su blog comentan algo del swing trading. ¿Qué es el swing trading? Bueno, ya lo has comentado, ¿no? Que es básicamente pues, entrar y salir en acciones en un periodo de tiempo pues, relativamente corto, ¿no? Sí, pero es una parte pequeña de nuestra cartera. ¿Qué creen que podría aportar el análisis técnico a un inversor enfocado en fundamentales? Yo creo que hemos hablado un poco de los soportes y de las resistencias a la hora de entrar. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que lo más importante que te puede aportar el análisis técnico es ver la tendencia que lleva una empresa, ¿no? Por ejemplo, antes has comentado que una cosa importante era ver las ventas de la empresa. Si tú ves las ventas de la empresa que crecen y la cotización acompaña, incluso con los beneficios también, eso creo que Peter Lynch lo hacía, pues entonces, lógicamente, lo normal es que la empresa siga ese camino, ¿no? Por ejemplo, si miras Inditex, no ha seguido ese camino. Por eso me desecho de ella. Y después, Pero está empezando a subir, ¿eh? Sí, pues yo una vez me salgo ya no la vuelvo a mirar ya. Esto es como, Haces bien. Nosotros esto es como las exnovias. Cuando dejas una exnovia ya te pones el teléfono. Pero cuando tú buscas un turnaround, por ejemplo, una empresa que va hacia abajo, que no es algo, si es algo coyuntural, por algo puntual, un coronavirus o lo que sea, normal es que recupere rápido. Pero buscas un turnaround, casos que, tipo el de BlackBerry, tipo, no sé, OHL decían que era así, pero nunca lo fue. Es muy difícil que se dé la vuelta y detectar eso, ¿no? El más reciente que tengo es el de Pandora, que la empresa de las joyas, es el segundo fabricante mundial que hizo un cambio, bueno, estuvo sin CEO casi un año y ha hecho el cambio, empezó a recuperar y es muy complicado, le llegué a perder un 80% y ahora está en un 190% de beneficio. Pero son casos tan complicados y tan difíciles de acertar que, no sé si ahí te puede ayudar el análisis técnico y desde luego no se lo recomendaría a nadie. No, nosotros tampoco. Nosotros no buscamos empresas en turnaround. Es que es muy complicado. ¿Qué buscamos? Buscamos empresas que han tenido resultados consistentes los últimos 10 años. Y esperamos que esos resultados sigan los próximos 10 años. Que la tasa de crecimiento de la empresa siga ese camino. No buscamos una empresa como BlackBerry que está mal y de repente va a quedarse buena. No, porque una cosa es el precio de la acción, otra cosa es la empresa. Y muchas veces van separadas una de la otra, pero a largo plazo el precio de la empresa sigue los beneficios, las ventas, el margen, los datos fundamentales de la empresa. A ese respecto, sí, dime, Mercedes. No, iba a decir que yo de lo que he observado del análisis técnico es que hay empresas que tienen un análisis técnico, un patrón como muy, muy marcado, por lo menos durante un periodo de tiempo, y si tu objetivo es seguir ampliando en esa empresa porque sus fundamentales te gustan, pues oye, si ves que va haciendo un zigzag, pues aprovecha cuando haga... Sí, bueno, y algunas que crecen mucho, como el caso de Nestlé, que siempre están creciendo, pues puedes comprar y hacer un DCA y olvidarte. También, por eso, que es un poco Son las condiciones de cada empresa y cómo el mercado las ve. Berkshire, el año pasado o el anterior, estaba en lateral y siempre que llegaba a un nivel caía hasta llegar a un nivel que subía. Estuvo así mucho tiempo. Claro, nosotros aprovechamos para comprar Berkshire, que cayó 2 veces a 160, Sí, 170. Berkshire no es del libro, él ha dicho que cuando el book value baja por debajo de 1, el precio sobre el valor en libros baja por debajo de 1, recompran acciones. Entonces, pues eso está bien claro que ahí es cuando hay que recomprar. Sí, pero contestando específicamente la pregunta, el análisis técnico nos ayuda a entrar en la acción cuando llega a puntos de resistencia o soporte que están por debajo o cerca de los valores que calculamos. Sí. Por ejemplo, iRobot de la Romba. Nosotros habíamos calculado un valor de entrada de 41, pero iRobot llegaba a 50 y pocos, 49 y no bajaba. Entonces decidimos entrar porque veíamos difícil de bajar mucho. Es verdad que el análisis técnico, al haber tanta gente que lo practica, con tanto algoritmo y que está automatizado, genera una inercia en el mercado. Entonces es normal que cuando llegue a ese soporte, pues cambie el precio de la acción, porque hay mucha gente que está esperando para comprar, ¿no? Y igualmente, claro, cuando llega la resistencia, hay mucha gente que está esperando para vender. Pero bueno, eso es algo que hay que tenerlo en claro, que te puedes aprovechar, a lo mejor puntualmente, para ganar unos puntillos. Por ejemplo, si tú calculas que un precio de una empresa sea 20 y la acción está cayendo como una piedra, sin motivo, pero está cayendo, aunque esté a 15 cayendo, tú vas a esperar que llegue un punto de consolidación. Si llega a 12 y para, es ahí donde tú empiezas a entrar. Tú no vas a entrar en la caída libre. Bien, la penúltima pregunta dice, ¿no creen que en la inversión por fundamentales existe cierto halo de misticismo, en el sentido que los números que vemos son los del pasado
y nada garantiza que vaya a existir una mayor probabilidad de que sean mejores o peores en el futuro. Claro, que se refiere que muchas veces estamos analizando con los 10 últimos años de datos o los 5 y realmente pues eso no tiene por qué tener que ver con lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo planteáis eso? A mí personalmente, Shafir era su versión más científica y todo esto, pero a mí los value me han parecido siempre muy místicos, porque hacen así sus análisis tan fundamentales, mirando tan a fondo a la empresa, más a la macroeconomía, más lees los libros value y son todos muy filosóficos, ¿no? La Y al escuela, final la escuela austríaca sale por todos los lados. por eso, ¿ves? Al final dices, pues si no dejan de ser unos especuladores, pero ahora es cuando me matan todos, ¿no? Pero miran lo que ha pasado en los últimos 10 años y adivinan lo que creen que va a pasar en los siguientes. O sea, sí, un poco místico es, pero en algo hay que basarse para hacer. No hay datos del inversión. futuro. No hay datos del futuro, ¿no? Bueno, Ahora habla tú para. ahora tengo que hablar yo. Arregla tú lo que he estropeado. No, para que podamos pelear más tarde, ¿no? Entre nosotros. No, yo pienso, lo primero que tú tienes que ver en una empresa es si realmente tiene ventajas competitivas. Si tú vas a estudiar una empresa que no tiene ventajas competitivas, aunque tenga los números muy buenos, tú sabes que en algún momento lo va a perder. Entonces, el primer paso es eso. Yo veo si la empresa hoy tiene ventajas competitivas. Luego, evalúo las tasas de crecimiento de las ventas, del flujo de caja operacional, de los beneficios, del valor en libros. E eu espero que se a empresa mantenha essas vantagens competitivas no futuro, eu espero que essa taxa de crescimento siga pelo menos igual e que seja predicível. Não me gostaria evaluar uma empresa que os benefícios sejam um ano 10, outro ano 2, outro ano 9. Não, me gostaria uma taxa de crescimento constante, que isso me facilita calcular o fluxo de carga futuro. Da más tranquilidad. Dá mais tranquilidade, sabemos que é algo mais estável. Nos gusta Tesla, entonces. No. Não, de hecho, não invertimos em Tesla. Bueno, Entonces, sí. esperamos que el pasado se repita. Que va a ser igual, no, desde luego, pero esperamos que sea similar. Porque Sí, luego, cuando tú ligas a un valor, ese valor de intrínseco que llamamos, no es exacto. Nunca vamos a acertar corretamente el valor intrínseco, porque tú no sabes lo que va a pasar el próximo año, si va a haber una ley nueva, si van a prohibir algún producto, si va a entrar un competidor nuevo, no sabemos. Sí, siempre hay una incertidumbre. Pero esperamos que la empresa siga la tendencia que ha tenido antes. Está claro que hay que aprender a manejarse con la incertidumbre y ni tenemos bola de cristal ni tenemos los datos del futuro, ¿no? Y aprender Excel. Sin Excel no se hace No, inversiones. no se puede hacer nada. A mí me gusta mucho el análisis que hizo Warren Buffett de Microsoft. No sé si lo habéis visto alguna vez, que lo hizo en un folio prácticamente, cuando dijo que no compraba. Y simplemente dijo que no lo compraba porque no veía el negocio tan claro como el de Coca-Cola. Aunque veía claro que las licencias sobre los PCs eran un negocio con cierto foso defensivo. Pero bueno, probablemente se equivocó, pero como acertó en otras, pues lo que pasa es que se factura. Al final hay tantas empresas donde invertir que yo creo que también uno tiene que invertir en las que te gustan, ¿no? Que el negocio sea bueno y además me guste. Pero te digo una cosa, la equivocación en la inversión es una cosa tan segura como la muerte. No conozco a un inversor que no se haya equivocado. La equivocación no existe, existe el aprendizaje. Bueno, lo que no existe es el fracaso. También. El fracaso es lo que no existe, ¿no? Equivocarse sí que nos equivocamos. El fracaso es en realidad lo que está. Pero eso ya hablaremos otro día. En España el fracaso está mal visto y es parte del proceso de aprendizaje. Claro, que quien nunca ha perdido dinero en una inversión es porque nunca ha invertido. O entonces ha invertido una vez y no ha seguido el proceso. Bien, vamos allá con la última pregunta, que estoy viendo las fieras por ahí detrás, tengo que ir a pelar patatas, me parece. Aquí todavía no han llegado a la fase de autonomía ni independencia financiera. No sé yo si lo llegaré, pero tengo claro que mis hijas lo lograrán a mi costa. Ese es uno de los buenos beneficios de ser inversor. Bueno, nos pregunta Fondo Perdido. ¿Cómo puede beneficiar y qué riesgos puede tener? Eso es muy importante, el tema también de los riesgos. ¿Qué riesgos puede tener para un inversor usar una estrategia en opciones como la vuestra? ¿Y para quién puede ser adecuado? No sé si os lo habéis planteado para quién puede ser adecuado. Bueno, está claro que para vosotros sí, porque lo ponéis en práctica. Pero ¿para qué tipo de inversor? Porque no es una estrategia sencilla, aunque vosotros probablemente la veréis más sencilla que los demás, pero puede ser una estrategia quizá interesante para alguien
quiera vivir de su capital, ¿no? Sin tener un capital, porque si uno tiene 10 millones de euros, pues probablemente no le interese mirar absolutamente nada, pero con un capital modesto pues, o razonable, uno con esa estrategia pueda vivir de ella, ¿no? Yo digo lo siguiente, es una estrategia de inversión apta para todas las personas que quieren invertir a largo plazo. Porque si tú quieres sacar mucho dinero en poco tiempo, esa inversión no sirve. Ese es un trabajo de hormiga. Toda la semana, todos los meses, hacemos operaciones para sacar un poquito todos los meses. Y es cierto que eso a largo plazo es como una bola de nieve. Se va acumulando y se va haciendo más grande. Ahora, no es simplemente voy a vender calls cubiertas y voy a ganar dinero. No, tú necesitas estudiar, tú necesitas saber dónde vender, en cuál strike, cuándo, qué momento no vender. Entonces, la parte más difícil es realmente estudiar y saber cómo montar la estrategia. Una vez tú tengas estudiado la empresa o tengas estudiado cómo hacer esas operaciones, es algo mecánico. Bueno, es que la estrategia es lo más difícil para todos. Yo he tardado casi 20 años en tener una estrategia. Nosotros también, nosotros tardamos mucho tiempo en si no te dice dar alguien, el paso. Claro, si tú coges a tus hijas y les dices, oye, tenéis que hacer esto, pues ya lo tienen claro, pero si nadie te explica nada desde el primer momento, y ahora hoy en día hay mucha información, porque cualquiera puede escribirte por el blog o por Twitter y preguntarte, pero hace 20 años Twitter no existía, ni Facebook. No, y es más, Nadie tenía un blog. Aún al día de hoy, yo veo complicado porque hay muchos vendehumos. ¿No? Y que no sabes con qué estrategia es la tuya o con quién contactar, si eres DGI, si eres trader, si eres buy and hold, si quieres operar con opciones, o sea, es difícil definirte. Sí, yo digo que sería apta para todos los que quieran hacerlo. Pero si tú eres un inversor de dividendos, claro simplemente, ¿para qué te vas a meter con eso? Pero por ejemplo, un trabajo adicional que no te va a aportar mucha cosa. ¿Creéis que sería para una persona que está empezando útil, que tiene poco capital, o a lo mejor más alguien que ya lleve más tiempo, que tenga más capital y quiera sacarle un rendimiento extra? No, una persona con 1.000 euros yo no veo tampoco haciendo esto. Yo te digo que quien tiene poco capital tiene una posibilidad grande de que esa bola de nieve aumente más rápido. Desde que lo haga con cabeza. Porque ¿cuál es el problema de todo eso? Pero tiene que arriesgar con cabeza, pero tiene que arriesgar un poco. Si no... Sí, el problema es que cuando uno empieza a operar con opciones, prueba el sabor del apalancamiento, ¿no? Y entonces cree que es muy fácil ganar dinero. Y comienza a invertir o a hacer operaciones más arriesgadas de lo necesario. Si te va rápido, si te va bien al principio, sí. Claro. Entonces, el gran riesgo es uno mismo. Pensar que es fácil y que va a ganar dinero siempre. Pero no lo es y es un trabajo de consistencia. Tú tienes que tener cabeza de que es un paso detrás de otro. Yo cuando iba ahí a Panamá, en todos los hoteles había casino. Entonces a veces me aburría ahí normalmente cuando no cenaba con clientes, que era casi siempre, casi muy a mi pesar, porque estaba cansado, yo quería irme a dormir. Entonces me bajaba al casino a jugar y yo no que sea gran jugador, pero me gustaba jugar allí porque si en España igual vas y las fichas mínimas igual son 5 euros o 10 euros. Entonces, claro, cuando tú apuestas y haces la martingala en el casino, si sale rojo o negro y si pierdo doblo, para recuperar, pues claro, si vas doblando con 5 euros, pues enseguida te quedas sin dinero si llevas 100 euros, como pierdas 4 o 5 seguidas. Pero allí como te dejaban jugar con fichas de 25 centavos, pues podía hacer la martingala eternamente, ¿no? Y me ponía a jugar para hacer la martingala, pero claro, a lo mejor ganaba una y perdía 3, pero ganaba 25 céntimos y a lo mejor estaba 2 o 3 horas y me ganaba 10 dólares. Allí te tomas algo que te sale gratis y te ganas 10 dólares. Claro, la gente quiere llegar y ganarse 300 dólares en 10 minutos. Y salir con Porsche, ¿no? Entrar con 50 dólares y salir con Porsche. Entrabas con un Uber cutre y salías con un Porsche. Y la inversión es un poco igual. O sea, tienes que ser muy constante. Aquí, todos los que pasan por aquí, por nuestro canal, y no son gente que lleva 2 o 3 días, llevamos años, vosotros lleváis todavía más tiempo que yo. Y para poder ganar dinero de las rentas, pues hay que hacer mucho esfuerzo y sacrificio. Sí, constancia y saber hacer gestión de riesgo. Exacto, constancia, trabajo, sacrificio, esfuerzo y cuanto menos riesgo, ya sabéis que Buffett decía que hace. El riesgo es hacer lo que uno no entiende. Sí. Exacto. Bueno, pues nada más, hasta aquí hemos llegado, queridos amigos qualities, amigos seguidores de CIM Inversores, seguidores de Mercedes, seguidores de Xafi, supongo que alguna habrá también por ahí. Muchas gracias a los dos. Muy poquitos. Ahora irán apareciendo.
Ahora sabiendo que eres brasileño y con pasta, seguro que apareces más. Eu creio que la pasta es un poco fake news. Bueno, pues muchas gracias por venir a los dos. Hasta aquí hemos llegado. Ya haremos una segunda versión, seguro que esta tiene éxito. Y nos vemos en el próximo programa en nuestro canal de Quality and Alpha. Ya sabéis que esto no son recomendaciones de inversión. Podéis seguirnos a nosotros en Quality and Alpha, podéis seguir a CIM Inversores y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Emilio. Emilio, y Gracias a a todos. todos.